A ver, empezamos entonces. Pregunta para los demás, ¿se ve bien todo, no? Si se está viendo bien lo que estoy presentando el PPT, que estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Sí, chévere, gracias. Ya. Bien. Entonces, la clase del día de hoy es prácticamente vamos a pasar desde Chavín hasta lo que es Wari, ¿no? Es decir, vamos a ver desde un horizonte, que es el temprano, hasta el segundo horizonte, pasando por un intermedio, ¿no? Hay que recordar que son 3 horizontes y 2 intermedios, ¿no? Para tenerla clara más o menos, los horizontes siempre son en donde se desarrollan los estados panandinos, ¿no? ¿Qué quiere decir un estado panandino? Es un estado, ¿no?, consolidado que tiene una influencia regional vasta, ¿no? Grande, ¿no?, que puede adquirir tanto como costa como sierra también, ¿no? Y en cierta medida muchas veces también puede adquirir parte de la selva, como es el caso de Huari, ¿no? En el caso de Chavín, no hay un paso directo hacia la selva, pero sí es un paso, pues, ¿no?, entre costa y también entre la misma sierra, ¿no? Entonces, esos son los horizontes, a diferencia de los intermedios, porque los intermedios son normalmente cuando una cultura de un horizonte cae, se forman otros pequeños estados regionales, ¿no? Pero no llegan a tener esta influencia tan grande como lo tienen los estados panandinos, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras hay todavía tipos de debates. ¿Por qué? Porque en el caso de Chimú que vamos a verlo en el segundo intermedio, Chimú también tiene características de un estado panandino, ¿no? Tiene una extensión por parte de la sierra, una extensión grande por parte de la costa, ¿no? Bueno, pero al final va a ser conquistado por otro imperio mucho más grande, que es el imperio inca, ¿no? Entonces, tenemos aquí el horizonte temprano o periodo formativo, que va del año 1700 al 200 antes de Cristo, ¿no? Bien, entonces aquí Chavín, ¿no? Importante, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver la consolidación de una teocracia, ¿no? Vamos a ver cómo los sacerdotes van a poder ejercer aquí su poder, ¿no? Sobre todo la casa sacerdotal. Ahora, para que quede algo claro aquí, en el caso de la consolidación que tiene la casta sacerdotal, hay que entenderlo como la forma en que prácticamente aquí se va a desarrollar un tipo de ciencia, ¿no? Es decir, no sé si ustedes se acuerdan también en el caso de Mesopotamia, en el caso de Egipto, ¿no? Donde está, pues, ¿no?, el Ensi, ¿no?, en Mesopotamia, y en el caso de Egipto, donde están los nomarcas, son personas que eran tipo rey sacerdote, ¿no? Eran personas que se encargaban de la administración, como también se encargaban de los actos religiosos. Sin embargo, no solamente es una concentración de actos religiosos, también es una concentración de actos, se puede decir, científicos, ¿no?, de dominación, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los mesopotámicos, dominaban la astronomía, ¿no?, y otros tipos de ciencias. En el caso de Chavín es idéntico, ¿no? Los sacerdotes no solamente son personas dedicadas eh, íntegramente a la religión, ¿no? Son personas que están también dedicadas a un tipo de ciencia. Entonces, es importante recordar esto porque muchos creen que, por ejemplo, los sacerdotes de Chavín, pues, eran personas que alucinaban, ¿no? En realidad no alucinaban absolutamente nada, ¿no? Sino que más bien tenían eh, este dominio sobre su propio medio, ¿no? En el caso de los sacerdotes de Chavín, tenían un dominio sobre lo que era el medio donde estaban viviendo, ¿no? Por eso que se dice, ¿no?, casa sacerdotal de gran prestigio con presencia de oráculos. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es donde tú vas a pedirle consejo. ¿Por qué se le pide consejo a los sacerdotes de Chavín? Porque estos sacerdotes de Chavín tenían conocimientos astronómicos, ¿no? Por ejemplo, los templos, ¿no? En el caso de Chavín vamos a ver aquí un templo viejo y un templo nuevo, ¿no? En este caso, esos templos que estamos viendo de Chavín son templos, pues, ¿no?, donde vamos a ver prácticamente, ¿no?, aquí en Chavín, cómo tienen un tipo se puede decir, de mirador astronómico, ¿no?, para poder ver el tiempo. Entonces, eso es como que importante para ellos, porque al adquirir ese tipo de conocimiento venían de otras partes del Perú a pedirle consejo a los oráculos de Chavín, ¿no? Entonces,
prácticamente Chavín fue consolidando su poder regional, no por la guerra, no por la conquista, sino simplemente por el hecho de que eran oráculos, ¿no? Por eso que aquí, por ejemplo, ves concha de Spondylus, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay una concha de Spondylus? El que hay una concha de Spondylus quiere decir, pues, ¿no? Que Chavín había consolidado este poder de tal forma, ¿no? Que al consolidarlo, pues, permitía que había un tipo de, no de comercio, ¿no? Un tipo de, se puede decir, de trueque, un tipo de ofrendas que ofrecían otro tipo de culturas que venían donde Chavín como parte de un oráculo, ¿no? Entonces, en otras palabras, Chavín en esta parte del Oriente Temprano se consolida como la cultura, pues, ¿no? Que tiene más importancia social, ¿no? Y también religiosa en toda esta parte del Horizonte Temprano, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, en esta parte de Chavín es importante recordar, ¿no? Es importante recordar que en esa parte de Chavín eh, hay que tener cuidado con, sobre todo con esto, ¿no? Dice horizonte temprano o periodo formativo. No hay que olvidar que el periodo formativo es un periodo también importante. ¿Por qué? Porque prácticamente el horizonte temprano enmarca simplemente a Chavín, ¿no? Pero en el caso del el periodo formativo está dividido en tres, ¿no? Creo que en su separato de ustedes, que ustedes tienen la separata no, de la pre, que les brindan, ahí dice claramente, ¿no? Periodo formativo y lo dividen en tres, ¿no? Inicial, medio y final, ¿no? Quiero que apunten porque esto ya ha venido en pregunta de examen de admisión y es probable que les pueda venir a ustedes, ¿no? Y ya han caído algunos, ¿no? Mira, en el caso del formativo inicial son culturas llamadas algunas pre-Chavín porque tienen características luego que Chavín también va a emular, como es el caso de la adoración al dios felino, ¿no? Por ejemplo, la cultura Sechín, ¿no? Lo que es la cultura Garagay también, ¿no? Garagay, Sechín, ¿no? Kunturwasi, son culturas que están desarrollando a la par también lo que son un culto al dios felino, ¿no? Solo que el culto al dios felino de Chavín es mucho más grande. Pero estas culturas que son antes de Chavín también están desarrollando eso, ¿no? Ahora, hay que recordar que también en el formativo inicial es donde surgen las primeras manifestaciones de cerámica. Eso también apúntalo, por favor. Primeras manifestaciones de cerámica, ¿dónde? En el formativo inicial, ¿no? ¿Dónde vamos a ver las primeras manifestaciones de cerámica? En la cultura Cupisnique, ¿ok? Cultura Cupisnique, también trata de apuntarlo. Ahora, ¿por qué es tan importante esta parte de la cultura Cupisnique? A ver, no hay ninguna pregunta, ¿no? Ya. ¿Por qué es importante esta parte de la cultura Cupisnique? ¿Por qué? Porque hubo un arqueólogo que planteó que Cupisnique era prácticamente la cultura que dio origen a Chavín, ¿no? ¿Por qué? Por la forma de cerámica, ¿no? Si tú puedes percatarte en tu separata, si puedes nada más, no sé si es posible, en tu separata, chequea, ¿no? En la primera página dice formativo y al costado te pone una cerámica Cupisnique, ¿no? Si te das cuenta, esa cerámica Cupisnique es con asa estribo, ¿no? Y gollete. Entonces, si tú te das cuenta aquí en el caso de Chavín, ¿no? Te das cuenta aquí, mira, ¿no? Estamos viendo lo que es Si te das cuenta acá, estamos viendo la cerámica de Chavín que también hace estribo con gollete, ¿no? Entonces, este arqueólogo va a plantear, pues, ¿no? Que prácticamente aquí vamos a ver, pues, ¿no? Que hay una influencia de Cupisnique en Chavín, ¿no? Y Cupisnique sería el origen, ¿no? En otras palabras, este señor lo voy a apuntar ahí en su esto, ¿no? ¿Quién es, profe, el que dice eso? El señor Rafael Larco Joil, ¿no? Él plantea que de Cupisnique es donde sale todo esto, ¿no? ¿Por qué? Más que todo por la representación de cerámica. Sin embargo, se ha planteado que quizás no es verdad por el hecho de que Cupisnique se sigue desarrollando como cerámica y trasciende, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente Cupisnique va a ser una de las culturas que va a dar paso después a Moche, ¿no? Que es la mejor cerámica del mundo prehispánico, ¿no? Entonces no sería tan
se puede decir, cierto, no tan real de que en verdad, pues, pasa eso, ¿no? Sería como que diferente, pues, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que tener un poco de cuidado. Sin embargo, no olviden lo que les estoy mencionando, ¿no? Lo del periodo formativo, por favor. Es importante, ya ha venido en pregunta de examen de admisión y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, entonces continuamos con lo que es Chavín. Vamos a hablar un poco de lo que es ya la importancia y la religión, ¿no? En el caso de la importancia, es la primera síntesis cultural panandina. Entonces tú me preguntarás, profesor, ¿qué es pan? Pan significa todo. Andino, bueno, andino, ¿no? Eso quiere decir que tuvo una extensión grande por todo el área andina. Prácticamente, ¿de qué parte a qué parte fue su extensión? La extensión que tuvo Chavín prácticamente llegó específicamente aquí, ¿no? Ancash, Huánuco, Lima, y tuvo influencia en la parte de Ica, que luego lo vamos a ver en Paracas, y también tuvo influencias en Ayacucho y Junín, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver aquí, pues, ¿no? Que Chavín tuvo una extensión, pues, ¿no? Grande, ¿no? Em, no, en el caso del norte, no va a haber una influencia tan grande y consolidada, porque luego vemos que el norte tiene su propio tipo de manifestaciones culturales, ¿no? Que no son pues iguales a las de Chavín, ¿no? Pero la importancia que tuvo Chavín fue debido en un inicio al culto felino, ¿no? Este culto felino logró darle a Chavín la importancia como oráculo, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Religión, politeísta, culto a dioses terroríficos. Claro, el primer dios que vamos a ver de Chavín es ese, ¿no? El dios terrorífico de los colmillos, etcétera, ¿no? Mira, ahí en la próxima diapositiva que vamos a ver, he puesto un gráfico ahí, ¿no? De que son las tres, manifestaciones de litoscultura más importantes que tuvo Chavín, ¿no? En este caso tienes el Lanzón, la Estela Raimondi y el Obelisco Tello, ¿no? Pero quiero que nos centremos aquí en esta parte de lo que es el Lanzón, ¿no? El Lanzón monolítico, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Muestra un personaje con extremidades humanas, colmillos, ¿no? Colmillos de felino y serpientes en lugar de cabellos, ¿no? Su ubicación es en el centro del templo antiguo. Como mencioné hace un rato, Chavín tiene dos templos, ¿no? El templo viejo y el templo nuevo. Entonces, en el templo nuevo es donde se ubicó el lanzón monolítico. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en este caso vamos a ver, pues, ¿no? Que el dios felino tiene todavía mucha importancia, ¿no? Todavía tiene mucha importancia. Pero nos vamos a dar cuenta que después de esto va a existir lo que es la Estela Raimondi, ¿no? Lo cual está en su primer dibujo de ustedes, ¿no? Creo que está mejor dibujado, no se ve mucho mejor, donde también vamos a ver una representación cercana, ¿no? Antropomorfa, ¿no? En este caso también tiene los fauces de felino, porque tiene los colmillos, también tiene pues, ¿no? Lo que son garras en la mano, pero hay una diferencia, ¿no? En esta diferencia vemos que sostiene lo que es unas varas, ¿no? Unos báculos, por eso dicen el dios de los báculos, el dios de las varas. Ahora, ¿cuál fue la primera cosa que quisieron transmitir los sacerdotes de Chavín? Los sacerdotes de Chavín lo primero que quisieron transmitir fue el miedo, ¿no? A través del miedo querían pues que la gente sienta este temor hacia los dioses y los respete. Sin embargo, esa posición cambia porque luego vamos a ver pues, ¿no? Que haya un tipo diferente de adoración, ¿no? Vemos que ya cuando en el templo nuevo estén adorando parte de la Estela Raimondi es porque ya el dios felino está pasando de lado y están adorando otro tipo de dios, ¿no? Que es el caso del dios de los báculos, el dios de las varas. Entonces, volvemos aquí, ¿no? Les dije, ¿no? Que la economía de Chavín era una economía totalmente basada en la agricultura. Entonces, la pregunta sería, si la agricultura, disculpe, si la economía está basada en la agricultura y Chavín subsiste porque tiene una buena agricultura, ¿no? La pregunta sería, ¿qué crees que represente este tipo de Dios? Es decir, si tiene que ver con la agricultura, ¿qué es trascendental para que la agricultura pueda subsistir? ¿Tienes una idea de lo que podría ser?
Nada, una idea de, por ejemplo, ¿no? Si es la agricultura lo que subsiste, lo más importante, ¿qué tipo de Dios sería el que tú adorarías para que la agricultura siempre se dé? Ya puede ser, ¿no? Animales, ya por ahí un poco más creo que centrado, ¿no? Fertilidad de los pisos, ¿no? Para que haya fertilidad tiene que haber algo, ¿no? Un componente. ¿Te acuerdas el río Nilo, ¿no? Da fertilidad, pues obviamente porque es un río, ¿no? Entonces, en otras palabras, para que haya fertilidad en la tierra, ¿qué tiene que haber? El, ¿el qué? El sol también es importante, obviamente, ¿no? Porque sin el sol tampoco se podría dar claro, ¿no? Ahí está, tu compañera Estrella lo acaba de decir, ¿no? Muy bien, ¿no? Y de ahí también el señor Diego, ¿no? El agua, ¿no? El agua. Entonces, este tipo de oración cambia porque una de las cosas importantes y elementos importantes es el agua, ¿no? Claro, la fertilidad está bien, los animales porque es el hecho de que los dioses de los Chavín tienen formas de animal y el sol también es importante, ¿no? Pero lo trascendental aquí es el agua, ¿no? Estamos viendo lo que es ya el agua. Entonces, eh, aquí, ¿no? No hay que olvidar que es el agua lo importante. ¿Por qué lo remarco? ¿Por qué lo enfatizo? Porque este Dios que estamos viendo aquí es un Dios de eso, ¿no? Ese es un Dios que tiene que darles lo que ustedes mencionaron, ¿no? Fertilidad, agua. Por lo tanto, el Dios de las varas representa eso, ¿no? Representa. Entonces, la pregunta sería, si estamos viendo a este Dios de las varas que representa un tipo de fertilidad, un tipo de lluvia, ¿no? Para que pueda subsistir, pregunta, ¿tú crees que tiene algo de sentido que tenga varas en sus manos? ¿O qué crees que podrían ser en vez de varas? Porque recuerda que no hay varas en esa época, entonces, ¿qué crees que podría ser? ¿Qué se te ocurre? Que en vez de varas, ¿qué podría tener? Si es un dios de la lluvia, un dios de la fertilidad, ¿qué crees que puede tener en sus manos? ¿Se te ocurre algo? Tú que has jugado God of War, tú que has visto Marvel, ¿no? Todo esto, ¿no? Plantas podría ser, pero si es un dios de la lluvia, ¿no? Un dios de la fertilidad, sobre todo de la lluvia, ¿no? Que te va a dar lluvia. ¿Qué crees que puede tener en las manos? Tiene que ir relacionado con algo, ¿no? Ya, ponte que el tridente es un poquito difícil porque el tridente no existe, ¿no? En los Chavín. Ya, por ahí está cerca, ¿no? El trueno es el sonido. ¿Qué podría ser que tiene en las manos entonces? Claro, ¿no? Ahí tu compañero ya. ¿No? Y ahí Dariana también ya acaba de darle, ¿no? Y también Marcela, ¿no? Claro, el rayo, pues, ¿no? ¿Por qué? Hay que recordar que el trueno es el sonido, el relámpago es la luz, ¿no? La proyección nada más. Y el rayo es lo que sí puede destruir, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ves las luces en el cielo, es el relámpago, ¿no? Y cuando tú escuchas el sonido, es el trueno. Pero el que cae y destruye todo es el rayo, ¿no? Entonces, lo que sostiene en sus manos este dios de los báculos, dios de los bastones, ¿no? Dios de las varas que mencionan Chavín, es eso, ¿no? Rayos, porque es un dios de la lluvia, un dios de la agricultura. Entonces, muchos, por ejemplo, se preguntan, ¿no? Profesor, ¿por qué la manifestación Chavín nunca deja de existir en las demás culturas? Porque Chavín tiene un dios que es un dios importante para todas las culturas, ¿no? Peruanas, ¿no? Porque todas las culturas peruanas, ¿qué es lo que hacen? Tienen agricultura. Entonces la mayoría de sus dioses siempre van a estar basados en eso, ¿no? En los dioses que te van a dar de comer, ¿no? En este caso, el dios es de la fertilidad, dios de la lluvia. Por eso que Chavín nunca pasa de moda, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tenemos Chavín, ¿no? El dios de las varas. Pero más adelante, en Paracas, ¿no? Vamos a ver aquí, mira. Pero esto no. ¿Qué hay acá? Mira. Un dios de las varas, ¿no? Otra vez, ¿no? Dios de los báculos. ¿Influencia de quién? De Chavín, ¿no? ¿No? Por ejemplo, vámonos para acá al fondo, mira, en el caso del Horizonte Medio, ¿no? Se desarrollan dos culturas, Tiahuanaco y Huari, ¿no? En este caso, ambos, mira, ¿qué tiene acá? Dios de los báculos, ¿no?
otra vez, dios de los báculos. ¿No? Creo que aquí no lo han puesto en Wari, no lo han puesto, ¿no? Pero Wari también tiene lo que es la adoración al dios Visco o al dios de las varas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la influencia chavín culturalmente eh, fue grande, fue importante, porque también vamos a ver en lo que es Tiahuanaco cabezas clavas, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante siempre fue la adoración al dios de los báculos, ¿no? Nunca dejó de ser un tipo de adoración, ¿no? Y luego los incas lo van a también a recibir, ¿no? Profe, ¿cómo que los incas? Yo no he visto ningún dios de los báculos. Bueno, si buscas ahorita Illapa, así como suena en Google, y pones incas y Illapa, te vas a dar cuenta que también es un dios de los báculos, ¿no? Más adelante también vas a ver a Catequil, ¿no? Ahí se lo escribo, por si quieren buscarlo, ¿no? Catequil, por ejemplo, pones así, Catequil, que es el dios de los Cajamarca, que se va a dar en el segundo desarrollo, en el segundo intermedio, y ahí te vas a dar cuenta que Catequil es igualito al dios de los báculos, ¿no? Entonces, en otras palabras, esta importancia de los dioses de los báculos llegó hasta los incas, ¿no? Llegó hasta los incas, ¿no? Entonces es trascendental, ¿no? Chavín trascendió fronteras, trascendió tiempo, ¿no? Chavín sigue existiendo prácticamente. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Vamos a ver en el templo, ¿no? El templo nuevo, luego vemos el templo viejo, ¿no? El templo viejo y el templo nuevo, ¿no? El templo viejo fue el primero, donde está el ansón monolítico. Luego vamos a ver el templo nuevo, ¿no? Donde se van a hallar las cabezas clavas y el portal de las Falconias. Ahora, hay otra explicación aquí, ¿no? Que es importante también que ustedes lo sepan, ¿no? ¿Qué es qué es las cabezas clavas, ¿no? Muchos se preguntan, ¿no? Profesor, ¿qué son las cabezas clavas? Son simplemente objetos que están representando, ponte, ¿no? La, no sé, pues no puede ser. La mayoría de la gente cree que las cabezas clavas son cabezas trofeo, ¿no? Le cortas la cabeza a alguien, lo representas para infundir un tipo de miedo. Hay que recordar algo, ¿no? Chavín no es una sociedad guerrera, ¿no? Chavín es una sociedad de castas sacerdotal. Por lo tanto, si es una sociedad de casta sacerdotal, no tiene sentido que hayan creado cabezas clavas para infundir miedo. Por lo tanto, las cabezas clavas tienen otro tipo de, ¿no? de representación. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que las cabezas clavas, como menciona tu separata, es una forma de ver cómo el sacerdote, ¿no? Tomando su San Pedro, que es un tipo de droga, ¿no? Parecido a la Mary Jane, ¿no? Parecido a la marimba, ¿no? Que es, ¿no? Jalas y ya estás volando, ¿no? Entonces, en este caso, igual, ¿no? Esos sacerdotes, realmente los sacerdotes recuerdan que son un tipo de florerazos, ¿no? Los sacerdotes te dicen, no, oye, yo estoy hablando con los dioses, ¿no? Yo les foneo, yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo es la nota, ¿no? Pero en realidad no es que estén hablando con los dioses, ¿no? Eso es mentira, pues, ¿no? En realidad lo que pasaba era que los sacerdotes sabían, ¿no? Astronomía. Por lo tanto, sabían cuándo había cambio de estaciones, sabían cuándo había que cultivar, sabían cosas de astronomía importantes, ¿no? Entonces, los sacerdotes, para decir que hablaban con los dioses, tomaban un elixir, ¿no? En este caso, el San Pedro, ¿no? Como te digo, es un tipo de parecido, ¿no? A la marihuana, ¿no? Parecido, ¿no? Que te hace alucinar. Por lo tanto, una vez que empezaban a volar, los sacerdotes decían que pasaban por un tipo de transformación hasta llegar a ser un animal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cómo son los animales de los Chavín. Disculpa, ¿cómo son los dioses de los Chavín? Son antropomorfos, no animales, ¿no? Por lo tanto, si son antropomorfos y animales, la única forma que tú hables con un animal es ser tú un animal, ¿no? Si no, no puedes hablar con ellos. Por lo tanto, acá los Chavín, ¿no? Vamos a ver ahí cabeza humana, cabeza con cabellos de serpiente, cabeza de un ser híbrido y cabeza transformada en felino, ¿no? Entonces, prácticamente las cabezas clavas lo que nos muestran es la transformación del sacerdote Chavín hacia un animal para que pueda conversar con el dios, ¿no? Y bueno, ya sabes, ¿no? Es un tipo de floro eso, ¿no? No es tan verdad, ¿no? Para nada, pues, ¿no? Es totalmente falso eso de que hablaban con los dioses, ¿no? Sino que ellos más bien sabían cómo ver
el tiempo, ¿no? Que eso es más, más complicado, ¿no? Ahora, hay algo que siempre deben ustedes fijarse y que esto lo van a aprender solamente con la historia, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo exactamente, ¿no? Si tú te das cuenta, aquí en la época prehispánica, y no solamente en Perú, ¿no? También en Europa, en Asia, en África, ¿no? Como es el caso de Egipto, ¿no? Como es el caso de Mesopotamia y todas estas sociedades que se van desarrollando. Si te das cuenta, estas sociedades son politeístas, ¿no? No tienen un solo dios, tienen varios dioses, ¿no? Son politeístas, ¿no? Tienen Shamash, ¿no? Anubis, Osiris, ¿no? Son una cantidad enorme de dioses. Por lo tanto, estos dioses o estas culturas que son politeístas son las culturas que mantienen siempre un tipo de autonomía para cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nadie se metía con los vaticinios de los mesopotámicos, ¿no? Porque era un tipo de desarrollo que ellos estaban haciendo, ¿no? En este caso los sacerdotes. Igual pasaba aquí, ¿no? Los sacerdotes eran respetados, tenían su tipo de espacio, los guerreros tenían su tipo de espacio. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando son sociedades politeístas, hay lugar a lo que es, pues, ¿no? Se puede decir, la autonomía en algunas cosas, ¿no? Como es el caso de la ciencia. La ciencia se va desarrollando a la par y respetan en cierta medida lo que es la ciencia, ¿no? Además hay que recordar también que la mayoría de culturas politeístas respetan la naturaleza, ¿no? Respetan este tipo de culturas, cosa diferente a lo que son las culturas monoteístas, ¿no? ¿Por qué? Porque una cultura monoteísta lo que hace es centralizar todo en el Estado. Al centralizar todo en el Estado, prácticamente tú ya dejas de respetar lo que es diferente, pues, ¿no? Por lo tanto, ya no hay un desarrollo continuo y grande, ¿no? Si no te has hecho la pregunta alguna vez, profesor, ¿por qué cuando existieron los macedónicos, los griegos, los romanos, ¿no? ¿Por qué ahí fue donde se dio el máximo desarrollo cultural, ¿no? ¿Y por qué cuando empieza la Edad Media y ya nos volvemos totalmente monoteístas, el desarrollo cultural se estanca un tiempo? Y no es hasta que ya vemos, pues, ¿no? Que empiezan las disidencias dentro del monoteísmo, que es el catolicismo, donde ya empieza la época moderna y empiezan a crearse los nuevos artefactos modernos de viaje o etcétera, de cosas, la imprenta y más, es porque en sociedades politeístas la ciencia y otro tipo de culturas se desarrollan mejor, y en sociedades monoteístas no. Y ese es el problema, el problema grande, ¿no? Si te preguntas, profe, en la actualidad hay más sociedades monoteístas o politeístas. Ya, pues mira Latinoamérica, ¿no? Y mira Europa, ¿no? En Europa más del 60% de la población no cree en Dios, ¿no? Son creyentes de otras cosas, pero no de Dios. Por eso que tienen otro tipo de desarrollo distinto, ¿no? Si en otras palabras, la religión también afecta a lo que es el desarrollo de las sociedades, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos de lo que es los templos, ¿no? Ya hablamos de lo que también es la religión chavín, y ya hablamos también de la importancia de la litescultura, ¿no? Hemos visto el lanzón, ¿no? El obelisco, las cabezas clavas, ¿no? Y por último estamos viendo lo que es la cerámica, ¿no? La cerámica, recuerda que es monócroma, ¿no? Predomina el color negro, incisa, base plana, ¿no? Como también en la pantalla, base plana, cuerpo globular, ¿no? Hace estribo y gollete, ¿no? Esa es la cerámica chavín. ¿Ha venido en pregunta examen de admisión la cerámica chavín? Sí, normalmente te ponen para que tú identifiques lo que es la cerámica chavín, cuál es la cerámica mochica y cuál es la cerámica también paracas y la cerámica nazca, ¿no? Pues tienen diferentes tipos de características, ¿no? Así que ten cuidado, que eso es normalmente pregunta de examen, ¿no? De repente aquí hay algunos que van a dar su examen el día de mañana, ¿no? Recuerda que si el MINSA debió haber dicho algo, ya debió haberlo dicho, no ha dicho nada. Entonces, mañana es el examen de admisión de San Marcos, así que para los que van, suerte, ¿no? Suerte con eso. Recuerda que Chavín es como que la fija de todo examen de admisión, ¿no? Siempre va a venir. Bien, continuamos entonces con lo que es la cultura Paracas, ¿no? Julio César Tello, que es el descubridor de la cultura Paracas, que lo va a situar prácticamente en lo que es en dos tipos de desarrollo, ¿no? Dos tipos de fases, ¿no? Paracas cavernas y Paracas necrópolis, ¿no?
Recuerda que la cultura paraca se va a desarrollar en los valles de San Juan, Pisco, Ica, Río Grande, entre el año 700 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Fue a la par contemporánea con Chavín, fue contemporánea a Chavín, tuvo influencia Chavín, sin embargo, al final, ¿no? En la parte ya de necrópolis, vamos a ver que Paracas tiene su propio tipo de desarrollo cultural independiente, ¿no? Bien, ahora, recuerda que los Paracas están ubicados en una zona donde prácticamente es desértica, ¿no? Por lo tanto, para poder vivir dentro de esa zona desértica tuvieron que adecuarse al clima que tenían. Por lo tanto, ellos buscaron formas de sobrevivir. ¿Cómo? A través de la pesca, recolección, ¿no? Pesca de qué? De peces, ¿no? Mariscos y, aunque no lo creas, agricultura en los valles. ¿Cómo hacían para poder fabricar o poder tener agricultura en un lugar donde era pues netamente desértico? Bien, la forma de poder hacerlo era, usaron dos tipos de técnica, ¿no? Los canales de irrigación, ¿no? Que eso creo que lo más común que vamos a ver aquí. Y los campos hundidos, ¿no? Que eran tipo pozos para poder extraer la humedad de la tierra para poder cultivar, ¿no? Que ya sabemos que más adelante los que van a usar mejor este tipo de pozos van a ser los Nazca, ¿no? Bien, entonces, continuando con eso, vemos pues, ¿no? Que la primera fase de Paracas va a ser un gobierno, ¿no? Como dice, teocrático, ¿no? Totalmente teocrático. Pero como te mencioné hace un rato, en la última fase de Paracas ya vamos a ver que hay una casta de jefes guerreros, ¿no? Una casta de jefes guerreros donde ya se van a empezar a ver lo que hay, tipos de jerarquías sociales, ¿no? Ahora, la forma de ver jerarquías sociales en Paracas es bien, es bien sencilla, ¿no? No es nada del otro jueves. La pregunta sería, profe, ¿y cómo veo este tipo de características en los Paracas, ¿no? Así, en lo que se refiere a las jerarquías, ¿no? Bien, es sencillo, ¿no? Lo vamos a ver con esto, ¿no? En el caso de los textiles, ¿no? Destacan los fardos funerarios, materia prima algodón. Ahora, aquí dice, ¿no? Aunque los de la élite también usaron fibra de alpaca, hilas de oro y plumas de cabello. Bien, hay algo simple acá, ¿no? Cuando se encontraron los fardos funerarios, como está ahí en la diapositiva, vas a encontrar fardos funerarios que tienen varias capas, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco capas de fardos para que cubrieran al muerto. Sin embargo, también se encontraron fardos que no tenían cuatro o cinco capas, sino una, y hasta había también muertos que no tenían ningún tipo de fardo. Entonces, la pregunta sería, profesor, ¿por qué hay fardos que tienen más protección, ¿no? O que tienen fardos más mejores hechos, ¿no? Como el caso, ¿no? De fardos con hilos de oro, fibra de alpaca. ¿Qué crees que representa este tipo de diferenciación? ¿Qué nos da a entender aquí Paracas? ¿Qué crees que nos da a entender? Es decir, ¿por qué hay una diferenciación? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué estamos observando ya con esto? ¿Que hay una qué? Ya, muy bien, clases altas, excelente. Clases sociales, no tanto clases sociales, tiene otro. Ah, ahí está, no, ese nombrecito está mejor, ¿no? Jerarquías sociales, ¿no? Claro, muy bien, Andrea, ¿no? Muy bien, Estrella, ¿no? Son jerarquías sociales. Entonces ya vemos que hay un tipo de diferenciación, ¿no? En la cultura Paracas, ¿no? Hay un tipo de diferenciación. Y ese tipo de diferenciación lo volvamos a volver a ver otra vez, ¿no? ¿Dónde, profe? Bien, en este caso, ¿no? Mira, por ejemplo, dice medicina, aparte de, ¿no? Deformaciones craneanas, distinción social. Claro, porque las deformaciones craneanas tenían esa misión, ¿no? Tenían la misión de alargar tu cráneo para que tú seas diferente a otros. Por lo tanto, estas personas que alargaban sus cráneos eran ¿por qué? Porque tenían un tipo de distinción social diferente a los demás, ¿no? Entonces no hay que olvidar esto, ¿no? Prácticamente los paracas ya están buscando un tipo de jerarquización social mediante algunos símbolos culturales, ¿no? Como es los entierros y como fueron las deformaciones craneanas. Bien, entonces esa es la importancia de los paracas, ¿no? En torno a su tipo de cultura. Ahora vamos a ver lo que es la cerámica, ¿no? En este caso, vemos una cerámica. Recuerda que la cerámica polícroma técnica postcocción fue hecha en la fase Paracas Cavernas y la cerámica monócroma técnica precocción fue hecho en la etapa
Paracas Necrópolis, ¿no? Bien, en este caso de la cerámica polícroma, es porque tiene varios colores, ¿no? Como dice polícroma. La técnica poscocción, o también llamada la cultura de la pintura fugitiva, ¿no? Ahora, ¿por qué era poscocción? Poscocción es porque se pintaba la cerámica después que salía del horno. Y en este caso, técnica precocción es porque se pintaba antes de entrar al horno, lo cual hacía que dure más tiempo la pintura dentro de la cerámica, ¿no? En el caso de la cerámica, la cerámica que es postcocción, se le decía pintura fugitiva porque duraba menos tiempo, ¿no? Esa es la realidad de su nombre. Entonces, tenemos dos tipos de cerámica, ¿no? Polícroma, monócroma, pero hay que recordar que la polícroma, que es postcocción, es en la fase cavernas, y la monócroma precocción es en la fase necrópolis, ¿no? Bien. Ahora, yo he añadido esto, no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Con tu clase, no te preocupes, tampoco creo que venga el examen de admisión, que es lo que se ha encontrado en la piel de los fardos funerarios, ¿no? Que eran personas que tenían tatuajes, ¿no? Así que si un día tu mamá te dice que antes la gente no se tatuaba, le dice a tu mamá que está mintiendo, pues, ¿no? O a tu papá, ¿no? Viejo, vieja, antes la gente se tatuaba la piel, ¿no? Y tu vieja te dirá, no, los piratas que eran unos mercenarios, ¿no? Tú le dirás, no, también se tatuaban la piel, ¿quién? Los paracas. Ahí te das cuenta, los paracas tienen sus tatuajes, ¿no? Mira, ahí está unas manguitas, ¿no? En la mano, los brazos, ¿no? Por ejemplo, aquí a la izquierda están las categorías que se ponían, ¿no? Zoomorfos, geométricos, figuras míticas, símbolos sociales y hasta arte abstracto, ¿no? ¿Qué diseño vamos a ver ahí? Lo que dice, disculpe. Lo que dice ictiomorfos, obviamente, pues son peces, ¿no? Aves, felinos, ¿no? Puntos, líneas, círculos. En figuras míticas, ¿no? El ser oculado, la orca asesina. Este dibujo acá, ¿no? En la segunda parte, estas son orcas, ¿no? Se ve bravazo el dibujo del tatuaje, ¿no? La greca escalonada también, ¿no? Que es la acá de la parte derecha, estas son grecas escalonadas. Y bueno, arte abstracto, ¿no? Que no significa exactamente algo, ¿no? ¿Dónde se hacían? Brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas, ¿no? Dedos, palma de la mano, ¿no? Dorso de la mano, rodillas, ¿no? Entonces, ahí donde se ponían los tatuajes, era algo muy normal que hacían los paracas, pero sobre todo, ¿por qué se tatuaban? Porque ellos creían que era una forma de adorar a sus dioses y también una forma en que los dioses los podían proteger a ellos, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué se tatuaban, ¿no? Ahora en la actualidad la gente se tatúa por cualquier cosa, ¿no? Pero antes los paracas se tatuaban por eso, ¿no? Bien, ¿con qué se tatuaban, profe? Un tipo de carbón, ¿no? En forma de hollín, que les permitía que la tinta, pues, que dure más tiempo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ya sabes una info más de los paracas, se tatuaban esa gente, ¿no? Que si hay gente que te dice, ¿no? A ver, por ahí dice, ¿cómo mantenían el tatuaje permanente? Ay, buena pregunta. No, justo lo que le estoy diciendo, ¿no? Tenían tipo de carbón, ¿no? Que era el hollín, que luego, como dice, ¿no? Con el análisis elemental de rayos X se permitió identificar, ¿no? Hierro, silicio, ¿no? Como partículas del pigmento negro de humo, ¿no? Hay que recordar que el tatuaje no se hace en la parte de adelante, ¿no? Es decir, en la primera capa de la piel, ¿no? Se hace en la segunda capa para que eso se quede como si fuera un tipo de lunar, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay forma de que ese logo se pueda borrar, ¿no? Al menos con láser. Entonces, el hollín era una forma de poder hacerte un tipo de tatuajes en la piel, ¿no? Que, como tú te habrás dado cuenta, me dirás, profe, pero eso se borraba. No. Y tú, profe, pero ¿cómo que no? ¿Cuántos años crees que tienen estos fardos funerarios? ¿No? Estos fardos funerarios tienen prácticamente más de 2000 años. Y en más de 2000 años, si te das cuenta, todavía sigue los tatuajes ahí, ¿no? En la piel. Entonces, los tatuajes sí tenían un tiempo de duración larga, ¿no? Así que ya sabes, ¿no? Ya sabes qué tipo de tatuaje también te puedes hacer, ¿no? Obviamente no vas a decir que el profesor Renzo te dijo, ¿no? Eso ya depende de ti, pues, ¿no? Bien, entonces, las divinidades, Paracas Cavernas, dios de los báculos, ¿no? Influencia Chavín, Paracas Necrópolis, el ser oculado, no sé qué ves acá, una cosa de medio espeluznante, ¿no? El ser oculado, tiene una cara, unos tentáculos.
tiene adentro una persona con una cabeza trofeo, ¿no? Y acá arriba tiene otras personas con cabezas trofeos, degolladas, ¿no? Se ve que era un dios que los paracas usan ya en la fase final cuando ellos están peleando contra otro tipo de culturas, ¿no? Porque hay que recordar que la última etapa de los paracas es la etapa ya de mecha, ¿no? La etapa ya de donde se van formando pues los tipos de jerarquías militares, ¿no? ¿Por qué? Porque ya para esa época que Paracas está entrando prácticamente al primer intermedio, ya vemos que la mayoría de culturas que existen no son teocráticas, ¿no? Son teocráticas militares, por lo tanto ahí se van a meter cuchillo, ¿no? Entonces los Paracas tienen que defenderse. Bien, y otra forma, pues, ¿no? De ver cómo es que los Paracas en la última etapa es que están teniendo lo que es un tipo ¿no? Un tipo ya de guerra, etcétera, es esto, ¿no? Mediante las trepanaciones craneanas, ¿no? Te das cuenta ahí en el dibujo vemos pues, ¿no? Que hay una persona que tiene un hoyo en la cabeza, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Se creyó, pues, ¿no? La típica, ¿no? Que era que se le abría la cabeza a la gente para quitarle el mal, ¿no? Para quitarle el alma y toda esta nota, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado, ¿no? Más adelante que no es, pues, no es cierto, ¿no? Que se le ponía se le hacía ese hueco en la cabeza para quitarle el alma, ¿no? También hay que pensar un poco, ¿no? ¿Tú crees que si estás ahí y dicen que se te metió el alma, la cabeza, el mal, te van a hacer un hueco en la cabeza para sacártelo? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, esta trepanación craneana está más relacionada con las guerras que van a tener los paracas en su última etapa, ¿no? Obviamente, pues nos recuerda que los antiguos pobladores se metían guayacazos, pues, ¿no? Ondas, ¿no? Piedrones en la cabeza, por eso la cabeza era rota, ¿no? No, ya cuando ingresas a San Marcos y te meches con la policía, ya ibas a ver, pues, ¿no? Cómo queda la cabeza cuando te meten un piedrón, ¿no? Te queda un hueco, obviamente. Pues los paracas, obviamente, para evitar que te dé algún tipo de coágulo o mueras, que hacían? Te abrían la cabeza y te curaban, pues, ¿no? El corde o el coágulo que podía haber nacido, ¿no? Y tú me dirás, profe, pero ¿cómo sabemos que eso duró? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? ¿Cómo sabemos que la gente vivió? Bien, en realidad es muy sencillo de verlo, ¿no? Mira, si tú ves el dibujo que estamos viendo ahí de la trepanación, si te das cuenta, es como que hay algo ahí, ¿no? Como una placa. Esa plaquita normalmente era hecha con lo que son, pues, ¿no? Cáscaras de, de calabaza. O también, ¿no? Si tenías una jerarquía social un poco más alta, se usaban láminas de cobre o láminas de plata, ¿no? O láminas de oro, ¿no? Pero la pregunta es, profe, ¿pero cómo sabemos ¿no? ¿Cómo sabemos que sobreviven? Bien, lo que pasa es que se encontró que se formó callo. Cuando la cabeza va haciéndose un callito, es porque en realidad sí pudieron vivir con eso en la cabeza. Y cuando se ha visto, pues, ¿no? Cuando se ha abierto los fardos funerarios y se encontraron a los muertos, se notó, pues, ¿no? De la época en que le habían hecho, ¿no? Con el carbono 14, de la época que le habían hecho el corte o la trepanación craneana, habían vivido más años. Traducción, las trepanaciones craneanas funcionaban. La pregunta del millón es, profesor, ¿y cómo diablos sabían dónde cortar y cómo cerrar la cabeza? Bueno, ni idea, ¿no? En realidad no tengo ni la más mínima idea de cómo tuvieron este tipo de conocimiento médico que es avanzado, ¿no? No sé. No hay ni en la Edad Media ni en la Edad Moderna una persona que te abra la cabeza para curarte de una hemorragia, de un hematoma, no, pues, ¿no? Son procesos difíciles que en la actualidad, pues, ¿no? La mayoría se puede decir, de médicos tienen cuidado para hacerlo, ¿no? No simplemente tú vas y abres la cabeza y ya está, ¿no? Es complicado, pues, ¿no? Por lo tanto, hay que darnos cuenta que el nivel de medicina que manejaban los paracas pues era alto, ¿no? Era alto para poder lograr hacer lo que estamos observando ahí, ¿no? Bien, ahora otra cosa importante otra cosa importante de los paracas es el hecho de que también tuvieron un tipo de arquitectura, ¿no? Que no está ahí, la PRE no lo pone mucho, pero en realidad sí tuvieron, ¿no? Como es el caso de los paracas.
¿no? La arquitectura que ellos tuvieron son centros ceremoniales, tienen centros ceremoniales. ¿Cuáles son los complejos más importantes de los Paracas? Es el complejo de Soto y el complejo de San Pablo, ¿no? Ubicados obviamente en el Valle de Chincha y estaban hechos pues, ¿no? De cimientos de piedra y paredes de quincha, ¿no? Entonces ahí más o menos para que manches, ¿no? Tuvieron un tipo de arquitectura, los Paracas tuvieron un tipo de arquitectura, ¿no? Que fueron los centros ceremoniales, ¿no? Los centros ceremoniales. Y por si no lo has apuntado, pues ventas que te duermes con lo que hablo, ahí te va, ¿no? Ahí te va la info, para que lo copies y pegues, ¿no? Para que lo metes tu copia y te pega. Bien, continuamos entonces, ¿no? Continuamos con la próxima, que ya es el, el intermedio, ¿no? A ver dónde estoy. A ver, Caracas. Ya. A ver, antes de pasar al intermedio, no sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, una duda, algo de Chavín, de Paracas, ¿no? Ya antes de hablar de lo que es la... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Una duda, algo? Sí, profe, yo, Sí, disculpe. dime. ¿Cuál era la anestesia que utilizaban los paracas para hacer las trepanaciones? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Bien. Lo que ellos usaban como tipo de anestesia son, es decir, primero como instrumento quirúrgico son la obsidiana, ¿no? No usaban obviamente bisturí, imposible, ¿no? Es decir, era obsidiana, ¿no? Que era para hacer los cortes, y lo que le suministraban al paciente era coca con alcohol, ¿no? Es decir, no había alcohol obviamente, pero fermentaban algún tipo de, ¿no? Algún tipo sabes que de los mismos alimentos se puede sacar alcohol si se fermenta, ¿no? Entonces fusionaban más la coca, hacían que lo tome o lo masque, ¿no? Y hacían pues, ¿no? Que el paciente no sienta el dolor, ¿no? Tú sabes, ¿no? No sé si uno de ustedes ha chachado coca, no sé, de repente alguno de su papá le ha hecho chachar, ¿no? Hablo de chachar, ¿no? No hablo de otra cosa, ¿no? Ni tampoco lo vayan a hacer, ¿no? Chachar coca, nada más, ¿no? Chachas la coca y ese juguito que va saliendo hace que tú te llenes de energía, ¿no? Si alguna vez ustedes ingresan se ingresan por ejemplo, a un congreso internacional, ya cuando están en San Marcos y conocen gente de Chile o de Argentina, se van a dar cuenta que muchos de ellos, en vez de tomar café, toman mucho el mate de coca, ¿no? Pero no es el mate de coca tipo tea, es agarras las hojas, lo pones en un vasito y le echas agua caliente y con una cañita vas tomando la coca, ¿no? El mate de coca, lo cual te da como energía todo el día, ¿no? Bueno, deberían tomarlo una vez al día, pero yo veo que lo toman 5 o 6 veces, ¿no? Medio adictivo parece que es, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que me pregunta su compañera es importante, ¿no? Utilizaban la obsidiana para abrir la cabeza, y lo voy a escribir, obsidiana, que era para hacer los cortes, y para poder dormir a la persona, o se puede decir, para que no sienta dolor, fusionaban la coca más alcohol, con más alcohol, ¿no? Por ahí tu compañero dice, mejor es el Red Bull. Ya, toma Red Bull, pégate nomás acá cuando tengas 35 años. Tus riñones van a estar malogrados al igual que tu hígado. Por si acaso, ¿no? Yo se los recomiendo otra vez. Si entran a la universidad, no tomen Red Bull. Yo sé que mucha gente dice, no, profe, para estudiar, ¿no? Profe, tomo en la madrugada, ¿no? Aparezco con pilas y ya está. Sí, es verdad, ¿no? El Red Bull sirve para eso, ¿no? Para darte un tipo de, ¿no? Para reanimarte, ¿no? Prácticamente. Pero las consecuencias del Red Bull son letales, ¿no? Hay gente que toma Red Bull como si fuera agua, ¿no? Todos los días se toma un Red Bull para empezar el día. Y hay gente mucho más ya sanguinaria que toma el Volt, ¿no? Que es más barato, ¿no? No tomen esos dos, ni Volt ni Red Bull, ¿no? Mejor masca, ¿no? Coca, no sé, pues, ¿no? Tómate café, ¿no? Monster, por ahí, igualito el Monster y el Red Bull son lo mismo, ¿no? No tomen esas cosas, ¿no? De ahí, cuando tengan 30 años, van a estar quejándose como si fueran gente de 50, 60, ¿no? El bol, dicen por ahí, no. Todo está hecho de coca, pues tú crees que nada, todo está hecho de coca, ¿no? Eso que te dicen, ¿no? Todo está hecho de coca. Muy tarde, dice, todavía tan jóvenes, ¿no? Si ahorita dejan eso, el bol, eso les va a hacer bien, ¿no? La 4 bol, ¿no? Ya, también exageran ustedes.
Bien, continuamos, entonces continuamos ya. Profe, disculpe, una Sí, consultita más. sí, Hace dos clases estábamos hablando de las teorías de origen de las culturas en el Perú y ya. la teoría de Julio César Tello decía que la cultura chavín tenía como que sus orígenes en la Amazonía. Ujú, Por qué dice eso? ya. A ver, habíamos hablado un poco de lo que es también la cultura chavín en un inicio, ¿no? Prácticamente aquí el señor Julio Sartello te dice, pues, ¿no? Que la cultura chavín tiene su origen en lo que es la Amazonía, como menciona su compañera, ¿no? ¿Por qué? Porque se encontraron imágenes, ¿no? Iconografía que son de animales que no están en la sierra, ¿no? Que es el caso de serpientes, jaguares, ¿no? Caimanes, que son parte de la iconografía chavín y evidencian su procedencia amazónica. Sin embargo, en la actualidad, pero quiero que quede claro, ¿ah? Para la pre San Marcos, Chavín tiene todavía influencia amazónica, ¿ok? Eso no se discute. La pre San Marcos mantiene eso, ¿no? Y eso es lo que viene en el examen. Sin embargo, en la actualidad hay otro tipo de teorías sobre de dónde viene Chavín, ¿no? En el caso de, no, hay una teoría que es la teoría que les mencioné hace un rato, la de Rafael Larco Hoyle, que él habla que Chavín viene de la costa norte, ¿no? Que es el caso, pues, ¿no? de la costa norte de la cultura cupisnique, porque la cerámica que les mostré de Cupisnique es prácticamente idéntica a la cerámica que tiene en Chavín. Sin embargo, como les digo, en la actualidad se ha demostrado que este tipo de cerámica tiene su propio desarrollo que luego lo vamos a ver en dónde, en Moche, ¿no? Porque eso es en el norte, Cupisnique queda en la Libertad y Moche también queda en parte de la Libertad, ¿no? Entonces, esta teoría está como que derrumbándose. Pero hay otra teoría más, ¿no? Que la teoría que viene es de nuestra querida arqueóloga, ¿no? La señora Ruth Chadi, que ella plantea, pues, ¿no? Que de Caral prácticamente sale Chavín, ¿no? ¿Por qué? Por el conocimiento astronómico que tienen los sacerdotes, ¿no? Por eso es que ella plantea que viene de Caral. Sin embargo, si te das cuenta, Caral no tiene un tipo de cerámica, tampoco tiene la misma infraestructura, ¿no? que Chavín, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? En realidad vienen de la costa norte, pero como dicen algunos, ¿no? Al final puede ser que Chavín simplemente sea una síntesis, ¿no? Cogió algunas cosas de la costa norte, como es la cerámica y la arquitectura, y cogió otras cosas de procedencia amazónica y también de la sierra, ¿no? Por eso es que muchos dicen que Chavín es la cultura matriz, ¿no? Sintetiza todo. Pero bueno, así está, ¿no? Sin embargo, habría mucho más que investigar para ver si Chavín realmente proviene de la Amazonía, ¿no? O es que simplemente recoge algunas cosas de la Amazonía y nada más, ¿no? Pero es un debate todavía de tiempo y todo eso, ¿no? Bien, Profe, sí, disculpe, dime. preguntas me vienen sobre el dios de los báculos. Yo diría que pertenece a Paracas, a Chavín, o que quizás es un trascendentismo de Chavín hacia Paracas. Mm, bien, buena pregunta. Bien, en el caso del dios de los báculos, como les mencioné al inicio cuando estábamos haciendo Chavín, les mencioné, ¿no? Que el dios de los báculos está prácticamente relacionado a lo que es un dios del agua, ¿no? Un dios de la agricultura, un dios que da la fertilidad, ¿no? Y si tú te das cuenta, todas las demás culturas que vamos a observar en el desarrollo de la clase son culturas que siempre desarrollan agricultura, todas. Toda la mayoría de culturas basa su poder en la agricultura, ¿no? Mucha gente cree, por ejemplo, profesor, no, Chincha, ¿no? Que vamos a ver después en el segundo intermedio. Chincha son comerciantes, profe. Y esa es una pregunta de examen de admisión donde muchos han caído, ¿no? Chincha no es que todos sean comerciantes, ¿ah? Chincha tiene un desarrollo comercial importante, pero no es la actividad principal. La actividad principal de Chincha es la agricultura. Y una de sus actividades secundarias es el comercio. Pero no quiere decir que ellos solamente se dedican al comercio. No, eso es falso. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de culturas prehispánicas basa su poder económico en la agricultura. Todas. Por lo tanto, un dios de la agricultura, un dios de la fertilidad, un dios de las lluvias es totalmente importante para todas las culturas que se van desarrollando. Por eso que, como tú mencionas, ¿no? Chavín es prácticamente trasciende, ¿no?
Tiene influencia en Paracas, en Nazca, tiene influencia en las culturas del norte, tiene influencia en las culturas del sur, ¿no? ¿Por qué Huari y Tiahuanaco, que se están desarrollando prácticamente en la zona central, Sierra Sur, donde Chavín no llega exactamente con fuerza, por qué también van emulando a algunas cosas de Chavín? Porque la influencia de Chavín trasciende, porque es un culto a un dios que siempre va a ser necesario para la agricultura, ¿no? Entonces, por eso es que es importante Chavín. Bien, ya no hay ninguna pregunta más, ¿no? Voy a revisar. A ver qué he escrito por acá. Échate un balde de agua fría. Y pensé que me estaban preguntando, a ver. Templos, los templos en U, claro, los templos en U, que son los templos que se van desarrollando en el formativo inicial, ¿no? Con Kunturwasi, ¿no? Sechín, ¿no? Son templos en forma de U que también se van a ver en Chavín, ¿no? Importante. Recuperación, tírate un puente, no nazca. Bueno, ya es muy tarde, pues, ¿no? Ya sus papás ya los trajeron acá, así que no les queda otra que seguir viviendo en este mundo que se va a destruir en el 2040, ¿no? Y quién sabe antes, ¿no? Bien, continuamos. Vamos con el primer intermedio, que es el intermedio temprano, ¿no? Que va del año 200 al 600 después de Cristo, ¿no? Y aquí donde vamos a ver a una de las culturas también importantes, ¿no? Que es la cultura nazca, ¿no? Una cultura nazca, una cultura trascendental. Hay que recordar que la mayoría de estas culturas del intermedio temprano eh, van a tener un desarrollo tecnológico, sobre todo en algo, ¿no? Un desarrollo de tecnologías hidráulicas. Así que anótalo, tecnologías hidráulicas. Todas tienen un desarrollo vasto de tecnologías hidráulicas, ¿no? En el caso de los Nazca, es una tecnología hidráulica muy importante. ¿Y por qué enfatizo en que es importante? Porque prácticamente estamos viendo que el entorno natural de los Nazca es un desierto, ¿no? Está en un desierto. Las lluvias son escasas, ¿no? Es un lugar desértico. Entonces, ¿cómo es que pueden lograr desarrollarse ahí? Bien, construyeron, ¿qué cosa construyeron los Nazca? Una red de canales, ¿no? Acueductos, ¿no? Los canales prácticamente medían 1 metro de ancho, ¿no? Y cada cierto tramo hay un lugar que se llama los ojos de agua, ¿no? Mediante estos ojos de agua ellos logran limpiar toda esta parte de los canales que tienen 10 metros de profundidad y bueno, continúan pues con lo que es la agricultura, ¿no? Para que también puedan generar un tipo de agua que esté ahí almacenada, van a crear también reservorios de agua, ¿no? Todo esto facilitó que la agricultura pueda darse como actividad principal, ¿no? Otra vez vuelvo a enfatizar, la mayoría de culturas, la actividad principal que es la agricultura. En este caso de los Nazca, ¿cuál es su actividad principal? La agricultura. ¿Cómo lo lograron? Mediante la red de canales y acueductos, ¿no? Que tenían los famosos ojos de agua. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y cómo sacaban esta agua? ¿De dónde existía? Si te das cuenta, aquí en el dibujito que estamos viendo, está prácticamente rodeada de ríos, no solo que Nazca se ubicó en las zonas desérticas. Entonces, ¿cuál era la forma de extraer toda esta agua que está aquí? Mediante los grandes, mediante los subsuelos, ¿no? Con galerías filtrantes. Eso se llama la napa freática, ¿no? Ahí lo voy a poner. Napa freática, ¿no? De la napa freática es que se sacaba toda esta agua, ¿bien? Bien, entonces, economía, ¿no? Principal actividad, como mencioné, la agricultura intensiva y captación del agua del subsuelo mediante galerías filtrantes. Entonces, importante esta parte, ¿no? Ya sabemos. Bien, a ver, lo voy a apuntar acá para que ustedes lo tengan, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien, continuamos entonces. Vamos con el desarrollo histórico de lo que son los Nazca, ¿no? No lo menciona exactamente ahí en la separata, pero los Nazca tuvieron un desarrollo histórico importante que va desde el año 0 hasta el año 700, ¿no? Prácticamente. Ahí la separata menciona 550 al 600 después de Cristo, ¿no? Bien, son 3 fases donde se va a desarrollar lo que es Nazca, ¿no? El Nazca temprano, Nazca medio y Nazca tardío. En el Nazca temprano vamos a ver el establecimiento en una parte del Río Grande nada más, ¿no? Hay una influencia de Paracas, obviamente hay una influencia de Paracas porque prácticamente Paracas fue la cultura puente. A ver, hay algo que me estoy olvidando mencionarles. Vamos a regresar a la primera separata, a la primera PPT. Mira, ahí mencioné horizonte temprano o periodo formativo. En el periodo formativo que está escrito ahí
en tu separata que te da la pre, ahí han puesto 3 periodos, ¿no? Formativo inicial, medio y final. En el formativo final han puesto Paracas. Creo que todos lo están viendo. Bien, ¿por qué ponen en el formativo final a Paracas? Porque la mayoría de culturas que se van a desarrollar en el formativo final son llamadas las culturas puente. Cultura puente regional. ¿Qué es una cultura puente regional? Una cultura puente regional es una cultura que da paso a una cultura más grande regionalmente. En este caso, Paracas da paso a una cultura mucho más grande. ¿Qué cultura más grande es? La cultura nazca, ¿no? La que estamos viendo ahorita. Bien, entonces, seguimos hablando aquí de los nazca, ¿no? Los nazca tienen 3 tipos de desarrollo, como mencioné. El primer desarrollo, que es el nazca temprano, ¿no? Como les mencioné, no se desarrolla en la cuenca del Río Grande, hay influencia Paracas. Sin embargo, poco a poco van a definir su tipo de identificación cultural, como más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y hay que recordar que aquí ya Cahuachi se va convirtiendo en el centro político y religioso. Ya en el Nazca Medio vemos ya prácticamente Cahuachi consolidada, ¿no? Ya como el centro político y religioso de todos los Nazca. Y a la par se van a ir construyendo edificios de arquitectura ceremonial y también de arquitectura para viviendas, ¿no? Pero en el Nazca tardío vamos a ver que hay un abandono de los asentamientos anteriores, ¿no? En otras palabras, la gente se va alejando de Nazca y se va adentrando hacia dónde, se va adentrando a la sierra, en este caso los Huarpa, Ayacucho, y ya sabemos que más adelante aparece otra cultura más aglutinante y se va a llevar a los Nazca, no estoy hablando de los Wari. Ahora, la pregunta sería, ¿no? Profesor, ¿qué pasó con los Nazca, ¿no? ¿Por qué desaparecen? ¿Qué les sucede? ¿Por qué llegan a su fin? Bien, los Nazca llegan a su fin porque vamos a ver que cerca del año 600 después de Cristo, ¿no? Hay un avance de la desertificación. El desierto va llenando los valles. La pregunta sería, profesor, ¿por qué el desierto avanza? Porque hay sequía. Y este fenómeno que se repite obviamente en la costa sur, si hay una sequía, que afecta a la agricultura, ¿no? Porque va a llenar de arena todos los cultivos y hace que los Nazca que estaban cerca de la costa se vayan adentrando hacia la sierra. Entonces la pregunta sería, profesor, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué hay un avance de desierto? Porque obviamente hay un fenómeno que siempre provoca sequías. ¿De qué fenómeno estoy hablando? A ver, ¿qué fenómeno estoy hablando? Un fenómeno que también hace sequías. Ah, ahí, ¿quién menciona el fenómeno? Ahí está, muy bien, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Sí, el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño ocasiona este tipo de sequías, por lo tanto, no se puede lograr, ¿no? Lo que desea, pues, no, los Nazca, ¿no? Acentuarse más tiempo ahí. Al final no logran controlar este tipo de desertificación y al final Nazca va desapareciendo y va a ser luego aglutinada por lo que es la cultura Wari, ¿no? Bien. Sin embargo, aquí ¿no? hay todavía manifestaciones culturales importantes que hay que recordar de los Nazca, ¿no? Como es la religión, ¿no? Basada en el culto al dios Com, ¿no? Representado con la máscara de felino y portando siempre un báculo y cabezas trofeo. Entonces, si estamos viendo que hay una representación de un báculo y cabezas trofeo, eso quiere decir que el dios de los báculos todavía sigue teniendo, pues, ¿no? Importancia aquí. Bien, hay algo que no mencionaba de la diapositiva anterior, que es en la política, ¿no? Destaca la élite teocrática militar, como ya mencionamos, pero usan cabezas trofeo, ¿no? Obtenidas de sus conflictos como ofrendas a los dioses, ¿no? Una cabeza trofeo que usaba un guerrero tenía dos tipos de función. Una que era, ¿no? Como una ofrenda a su dios, pero también la otra función que tiene la cabeza trofeo es la función, pues, ¿no? De darle miedo a la otra persona, ¿no? Obviamente si tú eres un guerrero y tienes más cabezas trofeos ¿no? Ahí colgando en tu correa, ¿qué quiere decir? Que eres un guerrero experimentado que ha decapitado como 5 o 6 personas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La mayoría de personas que va a enfrentarse contra ti va a ir con miedo, ¿no? Porque sabe que tú lo puedes matar, ¿no? Por lo tanto, es importante aquí, pues, ¿no? El hecho de que las cabezas trofeo cumplían también una doble función, ¿no? Una adoración a tu Dios como una ofrenda y también otra función para infundir miedo en el ejército con el que te enfrentabas, ¿no? Bien,
¿Qué más? Entonces, otra cosa importante, la cerámica, ¿no? Polícroma, ¿no? Varios colores, 16 tonalidades de colores, y tenían el horror al vacío, ¿no? Toda la totalidad de la superficie está pintada, no hay ni una parte de toda la cerámica que no haya sido pintada, ¿no? Toda esta parte pintada, y creo que aquí les he puesto una diapositiva más, esta parte de aquí, esta diapositiva, quiero que anoten, ¿no? Son los motivos de los Nazca, ¿no? Es decir, ¿por qué hacían cerámica? ¿Cuáles eran sus motivos? Ahí está, ¿no? Motivo naturalista, motivo mítico y el motivo geométrico, ¿no? Que creo, bueno, que queda claro, naturalistas son aves, reptiles, ¿no? Míticos religiosos, sus dioses, ¿no? Seres antropomorfos, etcétera, ¿no? Y geométricos, bueno, ahí está, pues, ¿no? Líneas, ¿no? Círculos, triángulos, escalones, ¿no? Entonces, esos son los motivos de la cerámica Nazca, que es considerada como la segunda cerámica, pues, no más importante de las culturas prehispánicas, ¿no? Sin embargo, no le pudo ganar a los dioses de la cerámica, que ya más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces, vamos a lo último, que son las líneas de Nazca, ¿no? Que es una de las cosas por lo que tú conoces más a Nazca, ¿no? No lo conoces ni por la cerámica, ni tampoco por los ojos de agua que han hecho, ¿no? Por los túneles, por los canales o acueductos, tampoco lo conoces, nomás lo conoces por las líneas de Nazca, donde aquí la mayoría de gente pastrula, ¿no? Cree que la línea de Nazca es creada, pues, ¿no? Por los ovnis, ¿no? Profe, los ovnis vinieron, hicieron estas imágenes, son el calendario de cuándo van a venir los ovnis, ¿no? No. La línea de Nazca no tienen esa representación, ¿no? La mayoría de ellas son zoomorfas, pero no últimamente, como también está en tu separata, como está en tu separata de la pre, te vas a dar cuenta que ahí no solamente son imágenes zoomorfas, ¿no? También hay imágenes de, de algo más, ¿no? Como te das cuenta, ¿no? Ahí también hay imágenes antropomorfas, como es el caso del hombre búho, ¿no? Que hasta ahora se pregunta qué diablo es el hombre búho, no sabemos qué es, ¿no? Pero se han encontrado también. No solamente está el clásico mono, el clásico perro, la araña, ¿no? También se ha encontrado árbol, se ha encontrado también ballena, ¿no? Alcatraz, perro, ¿no? ¿No? Manos también. Entonces, ya hay figuras antropomorfas. Bien, de manos, ¿no? También hay un dibujo de manos. Bien, entonces hay un debate ahí, ¿no? Hay un debate ahí que es, ¿qué son, no? Por ejemplo, ahí Toribio Mejía Chespe, ¿no? Con Julio César Tello, plantea que son caminos ceremoniales. Bien, esos caminos ceremoniales son llamados los seques, ¿ok? Ahí lo voy a escribir un rato, seques. ¿Para qué son los seques, no? Muchos se preguntan, profe, ¿qué es eso, no? Porque una palabra medio complicada. Bien, seguro alguno de ustedes ha escuchado esta palabra llamada que Cusco es el ombligo del mundo, ¿no? Y seguro muchos de ustedes han pensado, profe, ¿no? Es el ombligo del mundo porque es bonito. No, en realidad Cusco es llamado el ombligo del mundo no porque es bonito. Cusco es llamado ombligo del mundo porque Cusco tiene algo que no tienen las demás tipos de culturas, ¿no? Cusco prácticamente está planificada totalmente. Es decir, el punto muerto donde nace Cusco es un punto muerto donde nacen las demás ciudades aledañas a Cusco. Profe, no entiendo. Bien, voy a prender mi cámara para explicártelo porque esta parte es un poco complicada, pero ya una vez que entiendas esto puedes entender todo. A ver, ya, ahí está, me estás viendo, ya. A ver, es un buen ejemplo, ¿no? Ponte, de este punto de acá, si tú formas una línea geométrica con una raya para adelante y una raya, ¿no? Vertical y horizontal, y naces de este punto, si vas para allá de forma recta vas a encontrar un pueblo, si vas para acá encuentras otro pueblo, si vas para allá vas a encontrar qué cosa, una huaca, si vas para allá encuentras un nevado. Es decir, en otras palabras, Cusco es llamado el ombligo del mundo. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está prácticamente hecha, ¿no? De manera no matemática. Todo es acorde en lo que hace Cusco, ¿no? Profe, ¿dónde podemos ver estos puntos muertos que usted menciona? Bien, busquen en internet, ¿no? Esta palabra que es llamada Ushnu. ¿Qué es un Ushnu? Ushnu era el lugar donde nacen los seques. Es decir, de ahí es un punto muerto. Si trazas una línea hacia cualquier lado geométrica, vas a encontrar un pueblo, una huaca, un templo, una fortaleza, una ciudad. Entonces, lo que menciona aquí Toribio Mejía Chespe, ¿no? Ya voy a sacar mi cara al lado.
Ya, lo que menciona Toribio Mejía Chespe es que son caminos ceremoniales. En otras palabras, si tú recorres el caminito de ese colibrí, ¿no? Que estás viendo en la pantalla, y si tú caminas, ¿no? Porque en realidad la línea de Nazca, si tú la ves de cerca, no las vas a ver así. Si tú ves de cerca la línea de Nazca, solo vas a ver un hueco nada más. Entonces tú caminas por todo ese lugar, caminas por todo ese lugar, y a donde señalan las puntas, como es el pico o la cola, te va a señalar un lugar que es ponte un río o un lugar donde hay algún tipo de lugar para hacer una ofrenda, ¿no? Son caminos ceremoniales, ¿no? Seques. Esa es la teoría que tiene en la actualidad mucho más importancia que otras teorías, ¿no? Otras teorías no tienen tanta importancia como la teoría que plantea Toribio Mejía Chespe con el señor Julio César Tello, ¿no? Así que por favor, tenerlo en cuenta, esa es la más importante, ¿no? Ahora, hay otra teoría, claro, la de María Reich, ¿no? Con Paul Kosok, que te dijeron en un inicio que era una especie de calendario agrícola, ¿no? Pero se ha demostrado que no es. Y luego también está la teoría de la historiadora María Rostorovsky, ¿no? En paz descanse, hace unos años murió la viejita, con 100 años de edad, increíble. Y hasta el último, a sus 100 años, estaba lúcida, ¿no? Eso es algo que ni tú ni yo vamos a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una vida desordenada, ¿no? Pero bueno, debe haber gente aquí que tiene una vida buena, ¿no? Que no va en la universidad a destruirse, ¿no? Sino que va a tener una vida normal, ¿no? Aunque no te recomiendo que hagan eso, pero es decisión de cada uno de ustedes. Bien, ¿qué es lo que plantea la historiadora María Rostorovsky? Ella plantea que son representaciones de Ayus, ¿no? Que conforman la sociedad de Nazca, y era un tipo de ceremonias a los miembros del Ayu, ¿no? Bueno, no tiene tanta trascendencia lo que planteó Rostorovsky, ¿no? Y la que tiene más trascendencia sería la teoría plantada por Toribio Mejía Chespe y el señor Julio César Tello, ¿no? Julio César Tello. Bien, entonces con eso, chicos, terminamos lo que es Nazca, ¿no? Y ya pasamos a lo que es Mochica, pero igual les voy a copiar ahí la información. Profe, una pregunta. ¿Qué Dime, se descubrió que se hicieron las líneas de Nazca? ¿cómo? No te escuché. Si ya se descubrió de qué están hechas las líneas de Nazca como para que no se borren y eso. Ah, claro, es una pregunta que también yo me hice cuando viajé yo viajé a Nazca, ¿no? De casualidad, estaba yéndome para Ayacucho, pero no, nos detuvimos ahí en la línea de Nazca, y la única forma de ver las líneas de Nazca es subiéndote a un mirador. Pero para verlo mucho mejor, tienes que subirte a un helicóptero. Cuesta $15 la subida, ¿no? Pero ahí me di cuenta de algo, ¿no? Cuando yo lo vi de cerca, la línea de Nazca, no hay nada. No es no es nada del otro mundo. A ver, voy a ver si puedo mostrarte una foto del mismo Google para que te des cuenta que las líneas de Nazca no tienen algo que tú digas, oye, profe, ¿por qué se mantiene? No, son huecos nada más. A ver, yo también Profe, quedé engañado, ¿no? A profe, ver, güey. Dime. de hecho, las líneas de Nazca tienen una explicación simple. De hecho, no, ya se ha pasado antes, ya. O sea, la explicación es que como el aire es caliente, actúa como un colchón. Y eso impide que las líneas de Nazca se borren. Y eso obliga al viento a que cambie de dirección. No es nada del otro mundo. Claro, voy a mostrarles ahí justo una. A ver, ahí está, mira. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Quiero que se den cuenta, ¿no? No es nada. Miren cómo son las líneas de Nazca. Son ¿no? Como dibujos dentro de la tierra, ¿no? Son como cualquier línea que tú puedes hacer en tu casa, ¿no? No es No te das cuenta, mira, son líneas. Por eso se llaman líneas de Nazca, ¿no? No te das cuenta, son líneas que se hacen claro, de una forma en que se pueden marcar, ¿no? Y queda ahí, ¿no? Son pequeños huecos, ¿no? Se hacen diámetros, huecos, ¿no? Nada más. Pero no son nada del otro mundo, ¿no? ¿No? Ahí si te das cuenta, mira, ves, ahí te das cuenta, ¿no? Es decir, no es que exactamente las líneas de Nazca están hechas en el desierto, ¿ah? Mucha gente cree, profe, están hechas exactamente en las zonas totalmente áridas. No.
Porque si se hicieran en las zonas totalmente áridas, no se podría hacer una línea. Obviamente se desaparecería, ¿no? Si te das cuenta, en las zonas donde están hechas son zonas donde hay piedras, mira, no sé si te permites ver esto, ¿no? Ahí está, mira, ahí están las piedras. Son zonas como con piedra, donde se pueden marcar bien las líneas, ¿no? Así que ahí está, mira, ¿no? Como caminos, ¿no? Prácticamente. Así que no te compliques la vida, ¿no? Ya cuando puedas tú vas, pues, O ¿no? Mira, hay sea que una foto viví en la vida real. engañada, profe. Sí, yo también viví engañado. No te preocupes, ¿no? Es así la vida, ¿no? Uno vive engañado. Hay un documental en YouTube donde puedes poner ¿cómo se llama el documental de las líneas de Nazca? Creo que se llama María Reich, la cuidadora de las líneas, algo así. Bueno, eso es. Continuamos entonces con la clase. ¿Hay alguna pregunta de la línea de Nazca o de Nazca algo antes de pasar a hablar de Mochica? Bien, tomaré su silencio como que no hay. Bien, continuamos con Moche, o también llamado Mochica, ¿no? Cualquiera de dos, Moche, Mochica, no importa el nombre que ellos tengan. ¿Dónde están ubicadas? Están ubicadas, pues, obviamente, en el norte, ¿no? Prácticamente en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, ¿no? Ahí están ubicados. Bien, a ver. ¿De qué año a qué año se desarrollaron los moches? Bueno, ahí, bueno, están entre los 200, 850 y otros arqueólogos que dicen 150, 700, ¿no? Bien, ahora hay que recordar, ¿no? La mayoría de los moches no es que hay un estado centralizador, ¿no? Son señoríos totalmente independientes, ¿no? Señoríos independientes. No hay un estado totalizador, un estado que gobierna todos los valles, ¿no? Son señoríos independientes. Cada valle tiene su propio tipo de administración. Sin embargo, estos valles o estas pequeñas administraciones comparten elementos en común. Si no, no podrían pertenecer a una misma cultura, ¿no? ¿Qué elementos en común comparten? Ahí está, ¿no? El idioma, que es el muchik, ¿no? Que lamentablemente ya se extinguió porque hace unos años murió la última persona que sabía muchik y que no quiere decir o no quiere pasar a alguien el idioma, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos. Pero bueno, se respeta, ¿no? Así que el muchik ha dejado de existir. No sabemos qué es el muchik. Bien, costumbres, ¿no? Vestimentas, ceremoniales y dioses. Ahí destaca, pues, ¿no? El gran Ayapayec, ¿no? Que representa a los guerreros mochica, ¿no? Bien. Ahora, hay una cosa importante aquí, totalmente importante, ¿no? Profe, ¿qué es? Esto que se menciona ahí, que es mujeres, forman parte de la élite gobernante, ¿no? Eso es algo, totalmente súper mega importante. ¿Por qué lo menciono? ¿No? Porque lamentablemente se ha creído por mucho tiempo que la función de la mujer, ¿no? Que la función de la mujer es simplemente la función que le ha dado la Biblia, ¿no? Es una mujer servil, que tiene que estar en casa, que cría a los hijos y ya está, ¿no? Pero se ha demostrado que antiguamente las mujeres no cumplían esa función, no cumplían una misma función igual a la del hombre, ¿no? Bueno, yo le recomiendo a ustedes, ¿no? Sobre todo a las mujeres, ¿no? No vean a esta señora que se llama Vanya Thais, ¿no? Que es un muerto, una persona que nadie conocía, pero que lamentablemente la ultraderecha la ha revivido, y cada cierto tiempo manda sus tweets, ¿no? O manda sus TikToks, o manda sus reels, ¿no? De tonterías, donde habla sobre la mujer, el papel que deben cumplir. O también aparece este viejo loco llamado López Aliaga, ¿no? Que también atenta contra la mujer, ¿no? Lamentablemente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces por culpa de estas personas es que la gente cree que las religiones no sirven para absolutamente nada, ¿no? Pero hay religiones como la católica o la cristiana que tienen un pensamiento a veces progresista, ¿no? No un pensamiento de sumisión hacia mujeres, ¿no? O otras personas. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí queda demostrado aquí con los Mochica, y también no lo mencioné, pero con los Nazca. Los Nazca también tuvieron es decir, personas o gobernantes que eran, mujeres, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Es importante recordar, pues, ¿no? Que en el antiguo Perú, y no solamente en el antiguo Perú, sino también en el antiguo mundo,
las mujeres cumplían un rol fundamental, ¿no? Para la gobernación. No hay que recordar que Cleopatra es mujer, ¿no? No es hombre, no es mujer, ¿no? Pues ahí te das cuenta, ¿no? ¿Había gobernantes mujeres antes? Sí. ¿Había mujeres en importantes funciones? Sí. Todo eso, ¿no? Había miles de mujeres importantes. ¿Qué pasó en el siglo XV, siglo XVI? El rol de la mujer cambió. ¿Quién lo cambió? Lamentablemente las religiones, ¿no? Por eso que ustedes, mujeres, siempre deben pelear por sus derechos, ¿no? Hay gente que yo he escuchado, ¿no? Que te dice, profe, no sirve para nada el feminismo. Bueno, déjame decirte que así como mucha gente que dice que no sirve para nada el feminismo, también diríamos no sirve para nada las marchas, ¿no? Entonces, no tendríamos derechos laborales, ¿no? 8 horas diarias, no tendríamos seguro de obrero, seguro de salud, no tendríamos vacaciones, no tendríamos gratis, ¿no? Y las mujeres, si no existiera el feminismo, no podrían ir a la universidad, no podrían ir a los colegios, no podrían trabajar, no podrían hacer nada, ¿no? Ahora, que haya empresas que se cogen de esto para ganar dinero, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero no hay que olvidar eso, ¿no? Siempre importante. Bien, vamos entonces a la economía, como ya lo mencioné por 55 vez, la economía, la actividad principal, ¿cuál es? La agricultura, ¿no? Agricultura es la economía, la actividad principal, le continúa el pesca y el comercio, ¿no? ¿Qué usaron aquí? Canales de regadío, ¿no? Como el caso de la cumbre. Bien, ahora, ahí en tu separata, ¿no? Porque ya me lo preguntaron, ¿no? Y ya tuve ahí un debate, ¿no? Un debate con una señorita. No, pero no debate, ¿ah? Porque en realidad me pareció muy buena la pregunta, ¿no? Ahí me preguntó, pero ¿dónde está? Me dice, profesor, Mochica en la separata dice, a ver, aquí, ¿no? Economía, ¿no? Moche era una sociedad hidráulica, ¿no? Como ya mencionamos, es decir, construyeron avanzados sistemas de riego para desarrollar una agricultura intensiva combinada con la explotación de recursos marinos y el tráfico de bienes de prestigio con los pueblos vecinos. Profe, ¿qué era el tráfico de bienes? ¿No? Suena obviamente a un tráfico de otra cosa, ¿no? ¿Pero qué es? A ver. Hay algo importante, ¿no? Esta actividad económica que tienen también los moches es que hay mucho intercambio, ¿no? Hay mucho intercambio, ¿por qué? Porque ellos intercambiaban productos exóticos a otras distancias más grandes, ¿no? Viajaban a Ecuador, donde está el Spondylus, y a Chile para conseguir lapislázuli. Entonces, ¿para qué usaban esto? Mira, ahí, por favor, poncha la cámara donde estamos en el PPT. Quiero que te des cuenta donde dice metalurgia, donde dice destacan el uso intensivo de tumbaga, ¿no? Y el dorado y el cobre. Si te das cuenta que hay un color azul, no sé si te das cuenta, hay un color azulito. Ya, profe, ¿qué es eso? Tinte. No, eso es lapislázuli. Profe, pero eso que dice trabajada en oro y turquesa, ese turquesa es lapislázuli. Profe, ¿y dónde se saca? De Chile. ¿Eso qué quiere decir? Que había un tipo de comercio. Entonces, ahí donde menciona la separata, ¿no? Tu compañera de la clase del turno tarde del día de ayer me preguntó, ¿no? Profe, ¿qué es el tráfico de bienes de prestigio con pueblos vecinos? Eso que estamos viendo, ¿no? El tráfico de productos en Ecuador como el Spondylus y en Chile como el lápiz lazuli. Bien, entonces, queda claro esta parte, por favor, ¿no? Tengan cuidado ahí, por favor. Bien, pero como yo soy buena gente, o al menos eso creo, voy a pegarles ahí la info, ¿no? Ala, mi dentro y para ver esto, ¿no? La RLA es mi ídolo, dice arriba el capitalismo. Dios. Ya cuando hagamos la Segunda Guerra Mundial y veamos las ideologías que existen en esa época, como el fascismo, ahí te vas a dar cuenta que hay muchas personas de aquí de Perú que tienen tintes fascistas. Y ahí vamos a ver si te va a gustar tanto el señor López Aliaga, ¿no? Bueno, yo en realidad como historiador, yo solamente observo, ¿no? Si llega el fascismo, bueno, yo en mi cabeza digo, muy bien, ¿no? Profe, yo no soy Pero, fascista, profe. Yo soy no, anarco, yo no digo yo que soy, seas fascista, yo soy anarcocapitalista, profe, que es distinto. anarcocapitalista. Bueno, ya. Qué bueno que a esa edad ya tengan situados que es una ideología, ¿no? Pero las dictaduras no son cosas, que se tomen a la ligera, ¿no? Por eso les digo, tengan cuidado,
cuando elijan a sus personas, ¿no? Por eso la historia es trascendental para darnos cuenta qué tipos de personas tienen tipos de mentalidades que ocultan bajo el rasgo de ser, ¿no? Carismáticos, ¿no? Recuerda quién fue también carismático, ¿no? Hitler era Profe, carismático, ¿no? Etcétera. Hay en cantidad de el personas. anarcocapitalismo no puede haber dictaduras porque no existe un Estado. Ya, está bien, está bien. Yo no estoy nada en contra del anarcocapitalismo, ¿no? Hay cosas que son exactamente utópicas, pero que mucha gente cree, ¿no? Es como hay gente de la izquierda que cree que el comunismo puede darse, ¿no? Eso es utópico. El comunismo es utópico, no se puede dar porque la gente es totalmente egoísta, ¿no? Nunca van a Ajá, querer seguir una línea. Entonces, o el socialismo. claro, el socialismo igual, ¿no? El anarquismo puro es totalmente utópico, ¿no? Nadie lo va a hacer. Y lamentablemente el capitalismo funciona porque funciona en función de lo que la gente quiere, ¿no? Y bueno, ya eso lo vamos a ver en la semana 10, semana 11. Ahí discutimos más las ideologías. Bien, entonces, estábamos hablando de esto, el tráfico. A ver, aquí, sobre todo en esta parte, por favor tengan cuidado. Eso que están viendo ahí, esa metalurgia, es una orejera. ¿Ya? Es una orejera que ha venido en pregunta, examen de admisión del año 2020, en enero, creo que es el segundo o tercer examen de la pre, que le pusieron la imagen, y tú sabes, ¿no? Antes, cuando tú das el examen, todas las imágenes son en blanco y negro. Como son en blanco y negro, ¿qué quiere decir? Que esto que tú ves aquí no está dorado ni tampoco de color azul, ¿no? Por tanto, mucha gente cuando vio esta imagen dijo, eso es un escudo, dijeron, ¿no? No es un arete, ¿no? Porque encima te lo ponen grande, entonces tú no piensas que hay un arete de ese tamaño, ¿no? Los aretes son pequeños. Si te hubiesen puesto la imagen, ¿no? Como está ahí de la orejera, ahí dices, eso sí es una orejera, ¿no? Pero así como está dibujado parece un escudo, ¿no? Entonces mucha gente creyó que era un escudo y lo marcó, ¿no? Pero no era un escudo, era una orejera. Así que, por favor, yo les doy una recomendación muy grande, ¿no? En todas las clases que estamos haciendo, en todas, donde vamos a ver ahí los dibujos distintos, por ejemplo, el lanzón monolítico, ¿no? La estela Raimondi, las cabezas clavas, el espondylus, las cerámicas, no, bueno, los tatuajes no, esto no va a venir. El dios, los tejidos, las trepanaciones craneanas, ¿no? Las cerámicas, todo esto que estamos viendo acá, por favor, yo les pido, ¿no? Chequéenlo, mírenlo. ¿Por qué? ¿Por qué les molesto con esto? Porque vienen en las preguntas de examen de admisión de ahora imágenes. Vienen imágenes y si no ves las imágenes o no sabes diferenciar entre las imágenes porque nunca las viste y solamente leíste historia, lamentablemente ahí puedes perder una pregunta que te puede dar el ingreso. Así que siempre trata de observar las imágenes, son importantes. Bien, entonces ya pasando a lo último, vamos con lo que es la arquitectura, ¿no? Construcción de centros urbanos ceremoniales, ¿no? Como es el caso de la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿no? Que tienen unos murales hermosos. Se los recomiendo, por favor, si un día van a Trujillo, no tiene nada que envidiarle la Huaca del Sol y la Luna a Machu Picchu. Chequéenlo, de verdad. De repente dirán, no, profe, está exagerando. No, no estoy exagerando, de verdad es muy bueno. Sobre todo la Huaca del Sol. Tiene unos murales, uf, geniales, ¿no? Bien, también está el complejo del Brujo, ¿no? Donde está la Huaca del Brujo y la Huaca de Cao Viejo, donde se encontró los restos de la Dama de Cao, ¿no? Otra vez una demostración de que habían mujeres, ¿no? Que eran gobernantes. Un dato para ustedes, ¿no? Que obviamente no lo van a ver ahora, pero es probable que en el 2023 o 2024 o 2022 la señora Ruth Chadwick, ¿no? La arqueóloga de Caral, diga que en Caral hubieron gobernantes mujeres, porque ya se encontró el cuerpo de una gobernante mujer en Caral, pero esta es una información que todavía no está suelta, ¿no? Lo están guardando para luego lanzarlo y darle a Caral otro tipo de representación, ¿no? Porque Caral, recuerda, es un complejo arqueológico, pero también un complejo turístico, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos la arquitectura, vamos con lo más importante de lo que es la cultura, lo más importante de la cultura moche, ¿no? ¿Qué es, profe, lo más importante de la cultura moche? Lo más importante de la cultura moche es la cerámica, ¿no? La cerámica es lo más importante de la cultura moche. Es lo que mejor se pudo desarrollar aquí, ¿no? Bien. Entonces, esta cerámica tiene expresiones, ¿no? Que son muchas veces expresiones, a veces artísticas, expresiones de caras, expresiones de situaciones, expresiones de poder mismo, ¿no? De esa forma se va desarrollando lo que es la cerámica moche, ¿no? Totalmente importante, ¿no? Una de las grandes representaciones de la cerámica moche es los huacos retratos, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros conoce los huacos retratos, ¿no? Que representan realismo,
por las facciones que tiene la cara, ¿no? De molesto, alegre, ¿no? Estados de ánimo en cualquier lado, ¿no? También está la huaca pictográfica, que son lo que estamos observando aquí en la separata, esta huaca donde se ve el poder religioso, ¿no? Vemos ahí el gobernante, ¿no? Bebiendo la copa de sangre, y abajo vemos al verdugo que va a matar al prisionero, ¿no? Porque recuerda que en los mochica hubo bastante lo que es los sacrificios, pero sobre todo en la última fase mochica, ¿no? Que es el ocaso de Moche. Oye, la pregunta es, profe, ¿por qué Moche cayó? Y esto creo que ya es como que para ustedes sencillo, ¿no? ¿Por qué crees que Moche cayó? A ver, ¿tienes una idea de por qué Moche se fue al desvío? Está ubicado en el norte, acuérdate, entre ríos, valles. ¿Por qué podría caer Moche? ¿Qué crees que puede pasarle a Moche para que caiga? Ah, pues está, muy bien, ¿no? El niño, ¿no? El niño, ¿no? El niño que también puede destruir su juventud ustedes, por favor. Así que cuídense, ¿no? Cuídense, no es la edad para pensar en eso. Bien, el fenómeno del niño, que es un fenómeno meteorológico, no lo otro que estoy hablando, obviamente ocasiona inundaciones y también ocasiona ¿qué cosa? Sequías. Por lo tanto, los moches sufrieron por mucho tiempo lo que fueron grandes sequías e inundaciones. Por lo tanto, muchas de las personas que confiaban en los oráculos de Moche dejaron de confiar en eso, ¿no? A pesar que se hacían sacrificios humanos, y eso llevó a lo que es la decadencia de Moche y al final de la gran cultura Moche, ¿no? Ahí quedó. Profe, ¿dónde veo estos, guacos retratos? ¿Quieres ver estos guacos retratos, no? Seguro quieres ver los guacos eróticos. Que a la mayoría de personas no les gusta ver eso porque hay que recordar que los moches no tuvieron miedo al representar el erotismo, ¿no? Dentro de los guacos retratos. Por lo tanto, vas a encontrar guacos retratos que hay representaciones entre sexo hombre y mujer, pero también hay representación entre sexo de hombre con hombre y también representación de sexo entre hombre y animal de todo, ¿no? Los moches eran unos loquillos, ¿no? Profe, ¿dónde lo veo eso? En el Museo Larco Joel. Profe, ¿dónde queda el Museo Larco Joel? El Museo Larco Joel queda acá, en Lima. Está un poco caro, pero, ¿no? Para romper la rutina puedes ir con tu familia, ¿no? Bueno, si vas a ver los guacos retratos, mejor no vayas con tu familia, puedes ir con tus amigos, tus amigas, ¿no? Tu enamorado, con tu enamorada, ¿no? También puedes ir a visitar el Museo Larco Joel. Y ahí vas a encontrar una variedad enorme, ¿no? De guacos. Profe, ¿cuántos guacos voy a encontrar ahí? 30.000 guacos vas a encontrar, así que ahí puedes ir a visitarlo. Bien, entonces se acabó Moche, pasamos al siguiente, ¿no? Profe, ¿cuál es Pucara? Profe, eso no está en la separata. No está, obviamente, pero lo menciono porque Pucara es una cultura importante y trascendental, porque Pucara va a dar paso a otro tipo de cultura. A ver, creo que tú la vas a deducir rápidamente. Pucara, ¿dónde está ubicado? En el altiplano, ¿no? En 250 a.C., 380 después de Cristo, ubicado a una altitud de 3.800. Y mira, su economía lo va a basar en cultivo de productos locales, ganadería de altura, ¿no? Y también usaron tipos de tecnología agrícola, ¿no? Que son tipos de tecnología hidráulica importantes, ¿no? Los andenes, que ya conocemos todos, los guaru camellones, y también las cochas, que son reservorios artificiales, ¿no? Que son las lagunas. Bien, pero no solamente eso, ¿no? Mira, dice ahí, los Pucara fundaron colonias en los valles costeños y en la selva, ¿no? Que eso es llamado el sistema de control de pisos ecológicos. Pregunta para usted, ¿los Pucara a qué cultura crees que va a dar paso? ¿O con qué cultura crees que tiene similitud? ¿Nada? ¿Una idea por ahí? Ay, te había escrito, disculpe. Ah, ahí está, muy bien, ¿no? Los tiahuanacos, ¿no? Hay una pregunta de Diana. Entonces, ¿Mochica tiene la mejor cerámica? Sí. Los alfareros Mochica tuvieron la mejor cerámica de todo el Perú prehispánico. ¿Por qué? Porque los alfareros Mochica hacían la cerámica de generación en generación. Por ejemplo, si tu papá había sido alfarero, tú eras alfarero. Y tu hijo alfarero. Era una generación infinita de alfareros. Por lo tanto, cada alfarero que pasaba perfeccionaba lo que hacía el padre, ¿no? Por eso que los mochicas fueron los mejores alfareros. Tenían talleres alfareros para poder desarrollar, ¿no? Este tipo de cerámica tan buena. Bueno, Pucara no era formativo superior, profe. Sí,
también porque si te das cuenta, el año en que estamos viendo Pucara, ¿no? Muy buena apreciación. El año que estamos viendo Pucara ahí es del año 250 antes de Cristo, ¿no? Que es el último del formativo superior. Pero, como ves ahí, 380 después de Cristo, eso también es parte de ¿qué cosa? Del primer intermedio. Entonces también sería intermedio, ¿no? Tiene un desarrollo Pucara que viene desde el formativo final hasta el intermedio, ¿no? Bien, por ahí, claro, Tiahuanaco, muy bien, Estrella, muy bien. Natalie, gracias por las preguntas a los demás. No, ese dibujo parece Tokyo Revengers, pero creo que no es. Bien, entonces vamos a hablar de otras culturas rápidamente antes de pasar a la gran Tiahuanaco Iwari y cerrar la clase del día de hoy, que son la cultura Vicus y sí, también, la cultura Lima, ¿no? Vicus también es una cultura que se va a desarrollar cerca al final, ¿no? Cerca al formativo final, pero tiene un desarrollo en el primer intermedio, ¿no? Se va a desarrollar en el lugar de Piura. Es importante porque se encontraron cementerios, ¿no? Y también es importante porque se encontró un tipo de lo que es artesanía, ¿no? Que es oro y cobre, ¿no? Se encontraron narigueras, orejeras, diademas, ¿no? Los Lima, que creo que todos nosotros conocemos a los Lima, ¿no? Que es el caso, pues, ¿no? Que se extiende desde el área de Chancay hasta el sur por el Valle de Mala, ¿no? Que tiene dos tipos de desarrollos, ¿no? Playa Grande, donde se construyen los grandes centros ceremoniales, como es el caso de Cerro Trinidad o el Cerro Culebras, y el segundo que es conocido como Maranga, ¿no? El segundo desarrollo, donde la cultura Lima alcanzó su máximo esplendor y que seguro muchos de ustedes es muy probable conozcan estos lugares. No estoy hablando de la Huaca Pucllana, de repente alguno de ustedes ha ido a la Huaca Pucllana. Maranga también es otro centro que está aquí en Lima. Pachacamac, de repente muchos de ustedes han ido en el colegio a Pachacamac. Bueno, por el COVID de repente no fueron, pero de repente fueron en primaria o en primero, segundo y de secundaria. Y Cajamarquilla, que también está ubicado acá en lo que es Lima, ¿no? Entonces, prácticamente con lo que le estoy mencionando, esa sería la cultura Lima y la cultura Vicus. ¿Por qué los menciono? Porque son dos culturas que también se desarrollan en este periodo del primer desarrollo regional o también llamado el primer intermedio, ¿no? Así que, importante, ¿no? Lo voy apuntando porque de repente les puede venir y ya ha pasado antes en pregunta de examen de admisión, ¿no? Profe, pero no apunté lo que dijo, ya no importa, ahí te pego mi información que yo he extraído, ¿no? Ahí está Vicus y también está Lima, ¿no? Cópialo y pégalo y ya le pones dibujitos, todo más bacán en tu cuaderno. Pues yo les doy una recomendación, ¿ah? Recomendación, ¿no? De alguien que ya está viejo, ¿no? No crean que porque lo están copiando y pegando en su Word ya está, ¿no? Por favor, traten de copiarlo a mano porque así facilitan la memoria. Todo lo que es copiado a mano es mejor, ¿ok? Por favor, así que a la mano, por favor. Bien, entonces nos olvidamos de Pucar y pasamos, ¿no? A lo que es el primer, no, disculpa, el segundo horizonte, ¿no? Vamos para el segundo horizonte. ¿Qué características tiene este segundo horizonte, profe? Bien. ¿Qué características tiene? Primero, el horizonte medio es un proceso también de integración panandino, ¿no? Otra vez panandino, ¿no? Porque va a aglomerar, pues, ¿no? En regiones de la costa, de la sierra y también de la selva. En este caso, vamos a ver organizaciones políticas más complejas, ¿no? Como es el caso de Wari, ¿no? Bien, ¿qué características tiene este horizonte medio? Una de sus características es que hay un culto extendido al dios de las varas. No tanto Tiahuanaco como Wari van a hacer culto al dios de las varas. ¿Qué más? Difusión de un estilo, artístico propio, ¿no? Un modelo urbanístico propio también. Aunque es el caso que vamos a ver por la costa y la Sierra Central. Y vamos a ver dos cosas importantes, ¿no? Establecimiento de un estado militarista y un estado expansionista. ¿Por qué lo digo por separado? Porque el Estado militarista es Wari y el Estado expansionista, ¿no? Es el caso de Tiahuanaco, ¿no? Que no consiguió las colonias que tiene mediante la fuerza, sino mediante un tipo de colonia, nada más, ¿no? Un tipo de expansión no violenta, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar con el primero, ¿no? Que es el caso de Tiahuanaco. ¿Dónde está ubicado Tiahuanaco? En la meseta del Collao, ¿no? El altiplano boliviano, sur del Perú y también norte de Chile, ¿no? Tuvo una extensión, pues, ¿no? Grande, ¿no? Bien, entonces esa es la zona donde se va a interactuar
lo que es Tiahuanaco. Ahora, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver que es un estado expansivo, colonizador, no violento. Es decir, en otras palabras, no logró todo lo que tuvo mediante la guerra, mediante la violencia, ¿no? Por lo que muchos creen, ¿no? Profe, ¿no? ¿Cómo lograron expandirse? Bien, colonias, ¿no? No tiene nada que ver con las guerras, con la mecha, ¿no? Nada que ver. Bien, principal actividad económica de los Tiahuanaco es la ganadería de altura. Ya hemos hablado antes de la ganadería de altura, son 4 cosas importantes que te da la ganadería. A ver, al toque, mencióname cuáles son las 4 cosas importantes que te da la ganadería. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Al toque, las 4 cosas que te da la ganadería de altura. Me estoy refiriendo a los camélidos. Nada. Ahí está, por ahí hay uno. A ver, comida, ropa, muy bien. Comida, te refieres bueno, a la carne de la llama, ropa de la lana, muy bien. Trueque, que puede ser convertido en lo que es movilización, ¿no? Porque las llamas sirvieron como forma de movilizar todas las cosas que tienen, ¿no? Bien, muy bien. Tenemos comida, ropa, trueque, que es movilización o movilidad, ¿no? Falta uno, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Nada, nada. Desaparecieron de la clase. A ver, al último que me refiero es claro, el que ayudaba a la agricultura, pero no es la mano de obra, ¿no? Que ayudaba a la agricultura, ya ahí está, ¿no? Más o menos lo has deducido, ¿no? Es el abono, ¿no? El abono. Entonces, la ganadería de altura te da 4 cosas, ¿no? Carne, transporte, te daba lana y te daba abono, ¿no? Esas son las 4 cosas importantes de la ganadería de altura. Bien, otra técnica importante aquí es la agrícola, ¿no? Que es la guaruguaro. ¿Por qué es importante la técnica agrícola del guaruguaro? Si te das cuenta aquí, en el dibujito que estamos viendo, vemos cómo el sol está llegando hacia una parte que tiene agua, ¿no? Bien, lo que pasa es que en estas zonas de altura, cuando la temperatura baja en la madrugada, mataba toda la vegetación porque la congelaba. Entonces, para que no pasara eso, el agua que entraba ahí calentaba esta zona y en la noche, ¿qué pasaba? Se formaba un microclima que permitía que se mantenga cálido este lugar para que al final las plantas no murieran. Dice, profe, ¿y por qué en la actualidad no hacen eso? Bueno, por el cambio climático, las heladas ya no son 5 grados, 4 grados, 1 grado, ¿no? En la actualidad las heladas llegan a -25 o -30 grados bajo cero. Entonces, en otras palabras, no se puede usar esa técnica agrícola del guaruguaro en la actualidad, ¿no? Por eso que están llevando ya casas, ¿no? No sé cuál es el nombre de estas casitas que llevan a las zonas del altiplano, impermeables, tiene un nombre, ¿no? Que es para poder soportar las heladas que va a haber en el año, ¿no? Que espero lleguen a todos los lugares, ¿no? Bien, y otra cosa importante, por favor, que quiero que lo tengan presente, es el control vertical de los pisos ecológicos. Bien, porque ahí ayer me hicieron varias preguntas sobre esto, eh, ya me queda poco tiempo. A ver, otra cosa es que el control vertical de pisos ecológicos no se llama control vertical de pisos, sí se llama, pero tiene otro nombre similar. ¿Cuál es? Voy a anotar para ustedes, ¿no? Ahí está. Sistema de archipiélagos. Ese es el nombre que tiene el otro, ¿no? El control vertical de... El guaruguaro es igual a camellones, Diana. Es decir, camellones igual guaruguaro. Bien, el sistema de archipiélagos es el control vertical de pisos ecológicos. Profe, ¿qué es un archipiélago? El archipiélago es un conjunto de islas. Por lo tanto, aquí los Tiahuanaco lograron esa forma de expansión porque ellos tenían colonias en diferentes partes del Perú. En la costa, en la sierra y en la selva. Entonces, como tenían colonias en diferentes partes, ¿qué hacían? Intercambiaban, ¿qué cosa? Intercambiaban sus productos, ¿no? Intercambiaban sus productos entre ellos. Esa era la forma en que los Tiahuanaco persistieron o estuvieron por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya con eso más o menos la tenemos clara cómo es que se va desarrollando los Tiahuanaco. Ahora, los Tiahuanaco
también tuvieron un tipo de desarrollo, un periodo inicial, un periodo clásico y un periodo de decadencia, ¿no? El Tiahuanaco, que es el periodo inicial, se desarrolla a la par con, ¿qué? Con otra cultura que está también viviendo ahí en el altiplano. ¿Cuál es? Los Pucara, ¿no? Por eso que muchas de las costumbres o tecnologías agrícolas que vimos de los Pucara lo tienen los Tiahuanaco. En el periodo clásico, que es el periodo de máximo esplendor, es donde vemos que ya los Tiahuanacos se expanden por diferentes colonias. ¿En dónde? En el Valle de Moquegua, en Arequipa, en la parte también de Cochabamba, que queda en Bolivia, ¿no? Y prueba de esto son los artefactos que se van a hallar en distintas zonas, ¿no? Como Tacna, Arica, Atacama, ¿no? Bien, a la par, en este periodo clásico que va desarrollándose, a la par, Huari también alcanzó su máxima expansión territorial, ¿no? Llegaron a tener un contacto ahí. Y en el último periodo posclásico, o en el periodo decadente, los asentamientos altiplánicos, ¿no? Entraron en decadencia por las diferentes sequías que van a existir en esa época, ¿no? Lamentablemente van a darse sequías y esto va a llevar, pues, ¿no? A que la gente, como hay sequías, empieza a abandonar las colonias y al final Tiahuanaco, pues, ¿no? Dejó de pertenecer a Tiahuanaco y se fue con el mejor postor, que es Huari, ¿no? Entonces, muchos se preguntan por eso, ¿no? Profe, ¿no? ¿Por qué los Huari invadieron a Tiahuanaco? No es que los invadieron, no fue un tipo de posesión de esa forma, ¿no? Bien, entonces ahí les paso las etapas para que lo copien y peguen, ¿ya? Chévere, continuamos entonces. Vamos con lo siguiente. Ahí he puesto el templo, ¿no? Que es el Tiwanaku, ¿no? Tiahuanaco, el templo de Calasasaya, ¿no? Que ahí está el monolito Bennett, ¿no? Ahí, ¿no? Y hay otros templos importantes como es el templo de Acapana y el templo de Pumapunku, ¿no? Ahí están los dos. Pumapunku es una ciudad hasta ahora que muchos se preguntan cómo hicieron ese tipo de formas, ¿no? Pero ya hay una explicación, que manejaban química un tipo de química los tiahuanacos. Bien, vamos con lo último que es el Imperio Wari, ya para que me retire, ya no vean mi cara ni mi voz. Eh, Nació de las confluencias de tres importantes culturas, ¿no? ¿Cuál es? La Huarpa, la Nazca y la Tiahuanaco, ¿no? Y la pregunta viene por ahí, ¿no? Profesor, ¿ellos eran un imperio? Sí, y quiero que te quede claro aquí, por favor, porque si te das cuenta, la PRE lo ha puesto como imperio. ¿Tú has visto que la PRE lo ponga como Wari? No, la PRE lo pone como imperio Wari. En otras palabras, la PRE te está diciendo que Wari es un imperio, así que tú no tienes por qué pensar que no lo es. La PRE te ha dicho que es un imperio y se queda como imperio. Bien, es un estado militarista, expansivo e imperial, ¿no? Panandino con dominios en costa, sierra y selva, por eso es panandino, y construyen centros administrativos cabeza región. Ahorita voy a explicar qué son los centros administrativos cabeza región. Vamos a la economía, ¿no? Al sistema andenes, que era un sistema que ya había hecho los Pucara y también habían hecho los Tiahuanaco. Y eso sí es una creación de ellos, ¿no? Elaboraron la primera red de caminos para la integración de los Andes, ¿no? Que más adelante eso evoluciona y se va a volver el Capac Ñan, ¿no? Bien, arquitectura, ¿no? Tuvieron un desarrollo de urbanismo, obviamente con caminos, con un tipo de planificación de ciudades administrativas, donde destacan Piquillacta, ¿no? Viracochapampa, Espíritu Pampa, Cajamarquilla, ¿no? Y Pachacamac. Bien, vamos con lo último. La cerámica, recuerda que hay dos estilos, hay varios estilos, pero estilos que más resaltan son los estilos Robles Moco, que estamos viendo en la pantalla, y el estilo Pacheco, son totalmente diferentes, así que no creo que te pudieras confundir con esos dos estilos. Religión, el dios de las varas o el dios visco, ¿no? En otras palabras, otra vez, pues, ¿no? La predominancia de Chavín llega hasta aquí. Textiles, vemos ahí, ¿no? Gran calidad, ¿no? Ahí están los tapices, los zuncos, ¿no? Característicos solamente de la élite. ¿Y por qué llega una decadencia? Llega una decadencia por un factor externo que es el fenómeno del niño, pero un factor interno también sería la rebelión de las cabeceras de región. Y por último, que estaba diciendo, ¿no? Profe, ¿por qué viene el debate? Bien, hay dos posiciones, dos debates. En la separata lo han puesto, que es el debate entre Shadi y el debate entre Lumbreras, ¿no? Que Shadi dice que son una conversión de estados autónomos que tienen intercambio económico, pero Lumbreras te dice lo contrario, ¿no? Que son estados donde tienen un tipo diferente donde vemos que hay prácticamente una forma de imperio. ¿Por qué? Porque estas cabeceras región cobran, ¿qué cosa? Impuestos. Por lo tanto, si cobran impuestos e imponen a su Dios, no es una cosa de conversión, no es una cosa de que son autónomos, sino que hay un Estado centralizador que está imponiendo algo. Por lo tanto, es
una característica de los imperios, ¿no? Por eso que hay ese debate. Ahora, acá hay algo más. No, por si quieren. Pues me dicen, profe, Lumbreras llama al Horizonte Medio Imperio Wari y así entonces no considera Tiahuanaco. No, en realidad, claro, Lumbreras menciona que Wari es un imperio, pero no quita la importancia de Tiahuanaco, porque hay que recordar que Tiahuanaco también es panandino. ¿Por qué Tiahuanaco es panandino? Porque también Tiahuanaco tiene influencia ¿dónde? En la costa, en la sierra y en la selva. Hay que recordar que Chavín no es un estado imperial, ¿no? Porque no ha conquistado. Chavín no es imperial, pero es panandino. Eso quiere decir que un estado panandino no necesariamente es imperial, como es el caso de Wari. Así que tanto Wari como Tiahuanaco son estados panandinos, ¿no? Buena pregunta. Bien, me tengo que ir antes que ir, les paso las respuestas. Eso es un debate último que hay, un debate último que ha habido entre estos arqueólogos, ahí se lo anoto. ¿Qué cultura tiene la mejor textilería? Paracas. Paracas tiene la mejor textilería. No hay alguien que ha podido vencer a Paracas, ¿no? Bien, ahora voy a pasarle las respuestas al toque, pues me tengo que retirar. Y ustedes tienen que ir a su recreo. Y no quiero quitarles el recreo, obviamente. A ver, 1A y 2D. A ver, voy a apuntarlo acá. Disculpen bien que me estoy pasando. 1A, 2D,